What you gonna do now? It's your reflection looking back to pull you down. So are you gonna die today or make it out alive? You gotta conquer the monster in your head and then you'll fly, fly, Phoenix fly. Descargo de responsabilidad. No soy dueño de Naruto o Street Fighter. Derechos a sus respectivos creadores. También esta historia es una traducción. Este fanfic le pertenece a Kenji 618, de fanfiction. Yo solo lo traduzco. Capítulo 56. Hora 0. El polvo se asentó cuando Sakura se paró con las manos aún extendidas por una explosión de su Hadouken más poderoso, sus ojos clavados en Naruto en estado de shock y asombro. Se paró apenas a 6 metros de distancia con un brazo apuntando hacia ella y el otro apuntando en dirección opuesta a cualquier cosa que pudiera haber sido destruida. Dejándose caer flácidamente de su pose a sus rodillas, Sakura se burló y no pudo evitar sonreír lentamente. Lo hiciste. Ella sabía que él podía, pero hizo que su corazón se acelerara al verlo de primera mano. Un rastro se quemó en el suelo en el espacio entre ellos. Sakura le había disparado Shinkuro Hadouken directamente hacia él. Ella no había querido, y había tenido miedo de lastimarlo gravemente todo el tiempo, debido a lo fuertes que eran sus ataques de ki ahora, totalmente capaces de matar a sus objetivos, pero Naruto insistió, diciendo que era uno de las cosas más importantes, que jamás le pediría que hiciera. Él nunca le pidió nada, tan a regañadientes que ella había cedido. Naruto no solo se había mantenido firme contra el ataque asesino, sino que lo había redirigido. De pie a un lado, observó Ken, rompiendo en un lento aplauso después de que el polvo se había sentado y el sonido del estruendo del ataque se había disipado en el aire. Había estado ayudando a Naruto a entrenar para una pelea contra alguien con una base similar en estilo de lucha. También había sido el que sugirió que Sakura disparara algo pesado a Naruto en primer lugar. El enfoque de Ken había sido asegurarse de que Naruto estuviera preparado para la parte física de su arte marcial. Cuando se trataba del combate real, había sido absolutamente implacable. Cualquier cosa que tuviera la fortaleza de lanzarle a Naruto a toda velocidad durante un combate no sería nada comparado con lo que Akuma traería cuando sucediera lo real. Su manipulación de ki cruda estaba por debajo de la de Akuma, Ryu, incluso de Sakura en este punto, pero cuando se trataba del cuerpo a cuerpo real, él era filosóficamente superior a ellos. Aún así, lo que acababa de ver. Felicidades niño, dijo Ken, acabas de detener un ataque a nivel de éxito de taquilla. Solo para pararte frente a algo como eso requirió no poca cantidad de coraje, pero tener la presencia de ánimo para usar una técnica para convertirlo de vuelta, no creo que decir que tiene huevos sea un cumplido suficiente aquí. Naruto no sonrió con arrogancia ni se rió de su propio éxito. Simplemente se miró las manos y las apretó en puños. Estaban entumecidos, pero aún se sentía bien. Este era el jutsu que haría o desharía la pelea más importante de su vida. Sakura se levantó de un salto y corrió hacia Naruto, lanzando sus brazos alrededor de su cuello para darle un abrazo masivo. Lo lograste. Lo terminaste. Casi podría haber llorado. Ella no pensó que hubiera significado tanto verlo finalmente pasar, pero lo hizo. Naruto apretó la cintura de la chica, cerró los ojos y suspiró con profundo alivio. Un marcado contraste con su comportamiento habitual. Esta había sido la parte más importante de sus preparativos, y necesitaba saber que la técnica de redirección se podía usar contra un ataque que sin duda lo mutilaría, o incluso lo mataría si lo golpeaba directamente. Sabía por qué estaba feliz. Ella conocía la esencia de su plan cuando se trataba de su razón para aprender la técnica de redirección. Verlo realmente usarlo, y enfrentarse a su mejor ataque sin un rasguño mientras lo hacía, le dio esperanza. Espero que Naruto no pierda. Espero que no termine manchando la costa del Pacífico. Esperar. Sí, era bueno en eso. XXX. Con Ryu, Monte Mikagura, Japón, Dojo de Gouken. Subir la montaña en la que había pasado toda su infancia y adolescencia le provocó una ola de nostalgia que Ryu no había esperado cuando regresó al único lugar al que había llamado hogar.
Podía recordar haber recorrido el camino apenas transitado de arriba a abajo, desde y hacia el pequeño dojo día tras día durante años, al principio solo y luego con Ken, cuando él también había comenzado a entrenar allí. Las cosas eran mucho más sencillas entonces. Entrena para ser el más fuerte. Eso era todo lo que había al respecto. Y así habían quedado las cosas, incluso entonces. Era solo que las cosas seguían entorpeciendo. No había vuelto desde la primera vez que se fue a viajar por el mundo e intentar enfrentarse a lo más fuerte que el mundo tenía para ofrecer. Definitivamente era hora de regresar. No podía pensar mejor en ningún momento con el conocimiento de que Gouken estaba realmente vivo y bien, y no podía pensar en una mejor razón para regresar que buscar el consejo de su maestro. El problema con Akuma, Sakura, el Satsui no Ado y tantas otras cosas se avecinaban en la distancia. Ryu esperaba que quedarse allí unos días le hubiera dado algo de claridad. Quería algún tipo de orientación. Una forma de encontrar una solución a las diversas situaciones que lo rodean. Sentado frente al pequeño edificio del dojo que había sido su hogar en su juventud, Ryu apoyó su bolsa de viaje contra su costado antes de mirar. Su amado maestro se paró a su lado antes de sentarse para acompañarlo. Los dos hombres reservados simplemente se sentaron y miraron el paisaje, y realmente se sintió como en los viejos tiempos, cuando no tenían nada más que la compañía del otro. Había sido un momento en el que Ryu podía esperar recibir la dirección y el consejo de Gouken sin buscarlo activamente. Pero ahora, parece que había llegado a la fuente de tanta sabiduría como si fuera un hombre que sufría de sed, volviendo al pozo que le había llevado una cantidad incalculable de agua en su juventud. Gouken no le había avisado, porque honestamente ya no era su lugar. Ryu era un adulto. Un artista marcial de fama mundial, venerado en docenas de naciones en todo el mundo. No tomaría decisiones por él ni le diría cómo vivir. Solo podía hacer sugerencias, como lo había hecho con la joven Sakura. Al final, dependía de la persona que escuchaba cómo interpretar y aplicar lo que se le decía. Maestro Gouken, finalmente dijo Ryu, sintiendo el peso de sus propios pensamientos y expectativas, siento que me estoy perdiendo algo de todo esto. Sobre Sakura, y mi propio crecimiento, ¿qué pasó la noche en que él, peleado con Naruto, resonó con él? No podía quitarse de encima y decir rotundamente que Naruto estaba equivocado sobre lo que era correcto hacer, siento que hay algo fundamental que no estoy entendiendo. No respondió al principio, pero esa era simplemente su manera. En lugar de simplemente hablar, Gouken deseaba medir sus palabras con cuidado, tanto para transmitir su punto de vista como para hacerlo de la manera que fuera más fácil de entender para el oyente. Para Ryu, la mejor manera en el pasado había sido ser directo. El anciano se volvió hacia su hijo adoptivo y protegido. Ryu, llega un momento en la progresión de cada artista marcial en el que tienen que averiguar qué representan, si quieren seguir adelante, explicó, haciendo tapping en su cabeza y luego en su corazón, debes encontrar un enfoque tangible para tus energías que te traerá paz para pensar. Un equilibrio. Ser el más fuerte es una meta poco clara a la que aspirar. No había una forma real de medirlo. Había personas en el mundo más fuertes que las que conocía Ryu, e incluso más allá. Para ser ridículo, ¿y si hubiera vida en otros mundos? ¿Se preocuparía entonces por intentar demostrar que es el combate superior a todos los seres de la galaxia? ¿Y si hubiera otras dimensiones también? Era un objetivo intangible no solo por eso, sino porque era uno que nunca podría mantener y mantener. Eventualmente, Ryu envejecería. Eventualmente, desaceleraría un paso. La condición de su cuerpo eventualmente llegaría a sus límites, y luego todo iría cuesta abajo. Fue la naturaleza. Siempre había alguien más fuerte, y si no lo había en un momento determinado, lo habría más tarde. Incluso si alguna vez alcanzaba ese logro en un grado satisfactorio en su mente, un día ya no sería el más fuerte, y luego encontraría el inevitable final de la línea con su derrota. Si había algo que estaba claro a estas alturas, era que Ryu no se tomó muy bien la perspectiva de la derrota. Ryu frunció el ceño en pensamiento y consideración. Esto había ido en contra de ciertas cosas que él mismo había determinado. Nada importaba, salvo la lucha. La progresión constante y disciplinada de sus habilidades, no entiendo. ¿Cómo se supone que voy a encontrar lo que es esto?
No puedo pensar en nada por el estilo. ¿Es realmente algo tan vital? No tenías que ser un adulto canoso para encontrar el centro de tu universo, lo que mantendría tus pies en el suelo. No es tan terriblemente difícil. Es algo que se supone que es algo natural, dijo Gouken. Por un lado, ¿quién lo ha hecho? Si quieres otro ejemplo, el chico al que Sakura se ha unido ya lo ha hecho. También, eso había sido claramente evidente cuando conoció a Naruto por primera vez. La edad, la experiencia y la diligencia no tienen nada que ver con eso. No es algo que puedas buscar conscientemente. Es algo que te llega, pero solo si estás lo suficientemente abierto para aceptarlo. Le estaba costando la mayor parte de la capacidad de comprensión de Ryu para mantenerse al día. No pudo buscarlo. Entonces, ¿cómo sabría él cada vez que encontrara lo que sucedió? Y se suponía que era algo concreto, porque sonaba tan abstracto como Gouken dijo que era el objetivo de su vida. El ceño fruncido de Ryu era evidencia suficiente de que o no lo entendía, o aún no lo veía como importante. Posiblemente ambos. Así, continuó Gouken. La forma más fácil de convertir a Ryu en algo era apelar a su uso en lo que respecta a las artes marciales. Si necesitas una razón práctica, esto te ayuda a crear técnicas que se adapten mejor a tus propias dinámicas y filosofías. Desde un punto de vista metafísico, si continúas luchando y creciendo sin nada que defender, puedes encontrarte perdido. Obtener poder solo por el simple hecho de obtenerlo nunca traerá todo el potencial de uno. ¿Por qué? Intentar romper los límites y llegar más allá de las mesetas actuales se hace mejor con un sentido de urgencia, le dijo Gouken a Ryu con una sonrisa. Entrenar para mejorar está muy bien, hijo mío, pero en mi experiencia, la mayor fortaleza surge cuando es realmente necesario. Estaba claro de quién estaba hablando. El círculo de niños de la ciudad de Aoura. Era obvio. Naruto y Sakura no eran los mismos niños con los que se había enfrentado en un aeropuerto de Hong Kong por diversión. Los dos solos se habían vuelto más fuertes en el transcurso de un año completo de lo que había creído posible, en la medida en que podían superarlo. Si Naruto no lo hubiera hecho ya, y encontraron una necesidad. Por supuesto que encontraron una necesidad. Ni siquiera tuvo que hacer esa pregunta. El mero peligro que les había arrojado desde que él había venido a la ciudad por primera vez solo habría sido suficiente para hacerlos dar un paso al frente para enfrentarlo. Tampoco eran solo Naruto y Sakura. La chica ninja, Kami, la heredera Kansuki y el amigo de Naruto, Batsu. Incluso el Frienemi Uchiha Sasuke de Naruto había mejorado su juego en respuesta. Todos encontraron sus razones. Cosas reales para mantener. Ahora parecía estar entendiendo, al menos un poco. Gouken asintió con la cabeza en confirmación. Sí. Han encontrado razones para dar pasos agigantados con fuerza, mientras que su única preocupación ha sido asegurarse de que es más fuerte que la siguiente persona frente a usted. Ser más fuerte por sí solo no era una necesidad suficiente para encontrar ese avance al siguiente nivel. Una vez más, tal pensamiento iba en contra de la base misma del entendimiento de Ryu. Ryu se puso de pie y tomó su bolsa de viaje con él, colocándola sobre su espalda antes de volverse hacia Gouken e inclinarse. Gracias por su hospitalidad, maestro. Creo que he aprendido lo que esperaba. Fue tan bueno, nos vemos de nuevo, finalizó, realmente contento de haber vuelto a ver a su maestro. Pero el camino ya no. Tú también, hijo mío, dijo Gouken antes de extender la mano y colocar un sombrero plano y cónico en la cabeza de Ryu para que viaje con él. Cuídate. Tu potencial real aún no se ha realizado, y sé que serás más grande de lo que jamás podrías soñar. Ryu se levantó y se ajustó el sombrero en la cabeza con una verdadera y amplia sonrisa en su rostro. Regresaré pronto para una visita. Hay cosas de las que debo ocuparme primero. Esto había sido justo lo que necesitaba para comenzar a resolver las cosas. Cualquiera que fuera su respuesta para convertirse en el tipo de hombre que Gouken sabía que podía llegar a ser, lo encontraría. Un día tenía toda la intención de cumplir con la creencia de Gouken de que sería el mejor luchador de todos. XXX. Ciudad de Aoura, Japón, mansión de Karin. Era cuestión de días, la futura pelea con Akuma, y cuanto más cerca parecía estar ese día, más cerrada parecía volverse la normalmente unida tripulación de jóvenes en Aoura City.
se mantuvieron en su mayor parte para sí mismos a medida que aumentaba su preocupación por el resultado, pero Naruto los mantuvo a todos informados, incluso si verlo los hizo preocuparse aún más. Incluso si no estaba en buena conciencia de permitir que alguien que le importaba en ese campo de batalla, él quería que ellos estuvieran muy al tanto de cómo iba a hacer el trabajo. No estoy inseguro acerca de este Naruto-san, admitió Karin con el ceño fruncido pensativo. La preocupación era claramente evidente cuando dio su punto de vista sobre el asunto. Estás confiando mucho en varios rasgos no relacionados de tu oponente para asegurar el éxito de tu estratagema. En mi opinión, si un aspecto falla, me temo que se encontrará perdido. Que él estuviera perdido durante esa pelea significaba que probablemente perdería la pelea, y que él perdiera esa pelea más que probablemente significaba que ella lo perdería. Cuando dijo que tenía miedo de que él se sintiera perdido, lo decía de verdad, honestamente. Mira Rin, planear mierda no es mi fuerte. Soy más un tipo de chico que se adapta sobre la marcha, admitió Naruto con un gruñido al escuchar las dudas que se le enviaban, pero para yo, Akuma es el tipo de persona que lucha de una forma todo el tiempo. Si nadie ha sido lo suficientemente poderoso como para obligarte a desviarte de tu método normal de combate, ¿por qué elegirías hacerlo? Esa fue la base del enfoque planificado. A pesar de que ya había peleado con Naruto una vez, así como con Sasuke, Sakura, Ken y Ryu, el factor común en todas esas peleas era que Akuma había peleado casi de la misma manera en todas las ocasiones, lo que hasta cierto punto lo hacía predecible. Aún así, el hecho de que Naruto supiera cómo iba a pelear Akuma no significaba que estuviera listo para soportarlo. No, solo lo ayudó a formular una manera de obtener lo que quería de la batalla del final de las cosas del demonio enfurecido. Nunca había elaborado una estrategia para una batalla con nadie en su vida, al menos no antes. Además, dijo Naruto con confianza, tratando de calmar sus preocupaciones, todo esto está aprobado por Kami. Karin sintió que algo en esa lógica estaba mal. Kami era la más hábil tácticamente de todas. Si había una manera de luchar contra algo, era más que probable que ella fuera la que supiera cómo hacerlo o encontrara la manera de hacerlo. Muy poco de lo que Naruto le había dicho a Karin le sonaba a algo que el pequeño y lindo asesino hubiera afirmado. Kami-san aprobó tu plan, ¿dices? Sí, primero le conté todo esto a Kam, y ella sacó suficientes ideas desagradables y se le ocurrieron otras mejores para que se sintiera mejor acerca de mí haciéndolo, explicó Naruto, visiblemente desinflado al recordar cómo Kami había pirateado. Lejos de su plan original, ella ni siquiera fue amable con la forma en que estás siendo. Ella solo me dijo que si hacía las cosas de cierta manera definitivamente iba a morir. Bueno, eso tenía más sentido. Bueno, había tantas formas de hacer que las cosas pasasen por la cabeza de Naruto. En la experiencia de Karin, el enfoque más fácil era simplemente forzarlo allí. Así se hace Kami, así que esto es simplemente una versión revisada de un plan aún más temerario. Me estremezco al pensar en lo que había sido antes. No fue aprobado por Kami, solo aceptado por Kami. Hubo una diferencia. Esto último simplemente implicaba que era simplemente lo mejor que se podía hacer en una situación determinada, no que era un método establecido. Al final, Kami lo había aceptado, porque ella de todas las personas, con su completa e incondicional lealtad a Naruto, no iba a ser la que le impidiera hacer algo. Bueno, esto es lo que tengo, le dijo Naruto, llevando esa conversación a una conclusión cruda. Los dos se sentaron en silencio mientras Karin miraba el té en la mesa frente a ella. Sin duda, ahora estaba helado. Se lo había servido su mayordomo casi media hora antes de que los dejara a ella y a Naruto solos. ¿Tienes miedo?, le preguntó de la nada. La seria pregunta hizo que se sentara con la espalda recta. Kansuki Karin no admitió debilidad de ningún tipo con tanta facilidad, y mucho menos el miedo a otra criatura viviente o por otra criatura viviente, por supuesto que no. Ella protestó en voz alta antes de ver la expresión seria en el rostro de su amado. ¿Estás diciendo que lo eres? Imposible. No él, quien se enfrentó a enemigos con los que la mayoría de las personas en el mundo nunca podrían haber soñado. No él, que era su fuerza y coraje cuando no había ninguna razón para que ella tuviera ninguno.
Esta era una persona que podría haber dicho sin lugar a dudas en su mente que no temía a ninguna criatura mortal en existencia. Al menos, lo habría hecho hasta ese mismo momento. Sí, estoy totalmente asustada. Los ojos de Karin se abren de par en par en completa sorpresa. Naruto nunca antes había admitido tener miedo de enfrentarse a nada, al menos que ella supiera. Naruto vio esto y le sonrió, sorprendido. Ella asintió con lentitud e incertidumbre. ¿Sabes? Creo que te esfuerzas más cuando tienes miedo. Eso es, ahí es cuando funciona mejor para mí, creo. Pero tú, Karin luchó por encontrar las palabras en el rostro de la sonrisa nerviosa de Naruto. Eres la persona más valiente que conozco. Sé cómo puedes tener miedo. Ser valiente no es nunca tener miedo de nada, le dijo Naruto, colocando sus manos sobre sus hombros. Ser valiente es cuando estás muerto de miedo por algo, pero lo enfrentas de todos modos, después de decir su pieza. Frunció el ceño y trató de quitarle algo de gravedad a la conversación. Tú eres el único a quien le he dicho eso, y todavía voy a cambiar su rostro. Así que si alguien más pregunta, no, yo no le tengo miedo a ese imbécil. ¿Por qué? Si todos los demás supieran que tengo miedo, también lo estarían, le dijo Naruto a la joven adinerada. Pensé que si alguien entendería ocultar lo que estás sintiendo y esas cosas, serías tú. Es por eso que te lo estoy diciendo. Karin se mordió el labio, sin saber muy bien cómo acercarse a él. Lidiar con cosas como esta no era necesariamente su fuerte. Sin embargo, este era el hombre que siempre había estado ahí para ella, incluso cuando había sido cuestionablemente una mocosa con todos los que la rodeaban. No tenía la fuerza para estar con él en el campo de batalla contra este ser Akuma, si lo que le habían dicho sobre él y había visto con sus propios ojos era una indicación. Pero no importa que, él todavía contaba con su apoyo, y ella se aseguraría de que él lo supiera lo mejor que pudiera. Deslizándose en el regazo del ninja, Karin envolvió sus brazos alrededor del cuello de Naruto y lo abrazó tan fuerte como pudo, como si él desapareciera de donde había venido originalmente si lo dejaba ir. Alejándose lo suficiente, besó su mejilla y deslizó sus labios lo suficientemente cerca de su oído para susurrar suavemente. Si mueres, invertiré en una manera de devolverte la vida, solo para poder matarte yo mismo. ¿Tú entiendes? Naruto le devolvió el abrazo a la rica joven, presionando cómodamente sus cuerpos juntos, disfrutando del estrecho contacto. Una sonrisa cubrió su rostro al pensar en Karin, tratando de hablar duro y ser dulce al mismo tiempo. A menudo había un conflicto entre sus acciones y sus palabras. Sé que lo harías. Pero no necesitaba que coincidieran para saber que a Karin honestamente le importaba. XXX. Hokkaido, Japón, Isla Riziri. Los ojos de Akuma se fijaron en el cielo cuando salió el sol. Hoy fue el día. Anoche había sido la primera del periodo de luna llena. La arena se había acabado del reloj de arena de ese chico para prepararse. Lo que sea que se le haya ocurrido en el último mes hubiera sido suficiente, o de lo contrario su vida estaría perdida. Había sobrevivido una vez cuando Akuma supo que su Shungokusatsu había hecho contacto total. Eso por sí solo era lo suficientemente emocionante. Un retador con la fuerza suficiente para sobrevivir a un ataque que había matado a todos los que había golpeado con él antes, y la fuerza suficiente para salir de él incluso más fuerte que antes. Esto debe ser, se dijo Akuma, no me defraudará. Estoy seguro. El chico pelearía. Seguiría viniendo sin cesar. Se necesitaría toda la medida de Akuma para destruirlo, y eso era lo que quería. Esperaba que por una vez finalmente pudiera mostrar todos los frutos de sus décadas y décadas de trabajo. Era hora. Más que cualquier otra cosa antes, Akuma esperaba fervientemente que este desafío no lo decepcionara. Por primera vez desde que golpeó a su cobarde hermano y lo puso a 6 pies de profundidad, no había estado emocionado de pelear. Ahora lo era aún más, porque a diferencia del patético pacifista Gouken, el chico estaba realmente dispuesto a atacarlo con la intención de matar. El pensamiento fue casi suficiente para hacerlo sonreír. Casi. Había esperado hasta la fecha acordada. Había elegido el campo de batalla que quería. Ahora solo necesitaba convocar a su presa. XXX. La primera noche de luna llena, Naruto no durmió. No pudo. Se quedó despierto, sentado en el techo de su nuevo apartamento, mirando la luna roja llena.
Una maldita luna de sangre. Era casi divertido pensar en eso después de que Kami le había contado de qué se trataba. De cualquier manera, Naruto terminó despierto hasta el amanecer, mirándolo con Kami a su lado. Ninguno de los dos dijo nada, Naruto inusualmente silencioso. Fue solo después de que se vistió al día siguiente y estuvo listo para poner las botas en el suelo que se dio cuenta de que no tenía idea de dónde se suponía que debía ir. Trató de engañarse a sí mismo pensando que la mirada en blanco que la hermosa asesina le dio después de enterarse de esta información era solo su expresión habitual, pero sabía que hacía mucho tiempo que ella había estado mostrando más emoción en su comportamiento. En esta ocasión en particular, todo fue por él. Entonces, por supuesto, tuvo que llamar a alguien con recursos. Afortunadamente la única persona a la que habría pensado llamar ya había hecho sentir su presencia. Fue muy conveniente conocer a una chica con una flota de vehículos de lujo, que podría producir un helicóptero en el lapso de 10 minutos. El único problema era que, dado que era su helicóptero, usarlo estaba por debajo de sus reglas y no estaba dispuesta a permitir el vuelo sin su presencia. La discusión resultante entre dos fuerzas de la terquedad duró lo suficiente como para que el grupo de 3 se convirtiera en una multitud de 6. Sakura se sentía parcialmente responsable de que esto ocurriera y quería llevarlo hasta el final por derecho propio. Ibuki quería apoyar a Naruto de la forma en que lo había hecho por ella cuando ella lo había necesitado en Brasil, de la forma en que lo había hecho desde el día en que se conocieron. Batsu solo había conducido para despedir a Naruto antes de dirigirse a la batalla, porque eso era lo que los hermanos hicieron por los hermanos. Con la pérdida de tiempo, todos finalmente subieron al avión, tratando de averiguar a dónde ir mientras el mayordomo de Karin pilotaba. ¿Cómo no piensas en preguntar dónde se supone que sucederá esto?, preguntó Batsu, sacudiendo la cabeza mientras su mano cubría su rostro. Todo el tiempo había estado recibiendo una patada en el trasero ayudando a Naruto a entrenar para un enfrentamiento lo mejor que podía, y ni siquiera tenían un lugar. Dios, ¿cómo ninguno de nosotros te lo preguntó antes? Debido a que pensaron que con la seriedad que Naruto se había tomado todo con respecto al conflicto con Akuma, la fe y la absoluta incomodidad por la idea de que ocurriera una batalla así los había llevado a renunciar a preguntar los detalles. Eso claramente había sido un error. La capucha del traje de combate de Naruto se colocó sobre su cabeza, ocultando lo que pudo de su rostro por vergüenza. Pasaron muchas cosas, y esa fue su defensa. Creo que es suficiente, dijo Ibuki, rozando el brazo de Naruto con las yemas de los dedos en un gesto reconfortante. Quejarse de eso no servirá de nada ahora. Parte de ella esperaba que esto fuera una señal de que no estaba destinado a hacerlo. Ser que no sucedería. Ella había sido la primera persona en encontrar a Naruto después de su pelea original con Akuma, y lo que había visto ese día nunca podría pasar desapercibido. Ibuki habría estado bien si esto se hubiera convertido en un problema de otra persona, o mejor aún, en un problema de nadie más. No debería haber sido responsabilidad de ningún ser humano tener que oponerse a esa cosa. Solo había visto a Akuma una vez, lo había mirado a los ojos una vez, e incluso desde la distancia eso había sido suficiente. Era imposible imaginarse de pie y luchando contra algo como él. Kami se sentó y lo pensó antes de darse cuenta de que dos de su círculo íntimo inmediato tenían algo que había demostrado ser muy útil en este sentido. ¿No es posible que Naruto o Sakura lo sientan? Ambos habían mostrado ese tipo de habilidad en el pasado. Fue una buena idea, pero no fue apropiado en este caso, cuando Naruto negó con la cabeza con el ceño fruncido, no desde muy lejos. No a menos que él realmente lo esté proyectando. Volviéndose hacia Sakura, todos la vieron tratando de acercarse. Sus ojos y enfocarse en la obvia sensación del Satsui no Adou de Akuma, pero fue en vano también. Si fuera tan fácil sentirlo, estoy bastante seguro de que no se habría acercado a Sakura-chan la última vez. El ejército está investigando qué pudo haber causado tal disturbio esta mañana. Si acaba de unirse a nosotros. Alrededor de las 10 de la mañana, un solo personaje fue tallado en la cara suroeste del monte Riziri. Se desconoce qué pudo haber creado el símbolo tan rápido y desaparecido con la misma rapidez, pero parece ser una señal. Desde el frente, Shibasaki apagó el anuncio de noticias que había interrumpido la estación de radio comercial que habían estado escuchando.
Sin una palabra, se dio la vuelta en el asiento y recibió un asentimiento de Karin antes de cambiar de rumbo y llevarlos hacia el norte. Tendrían que volar más allá de Hokkaido para llegar a ese lugar. ¿En serio? Cortar un mensaje en una montaña para que se acerque. Qué llamativo. Pero la isla Riziri, ¿eh? Bueno, al menos ahora sabían dónde dejar a Naruto para este pequeño enfrentamiento. Ese fue el momento en el que todo se sintió real. El ambiente dentro del helicóptero se sentía hermético, ya que casi nadie parecía querer siquiera respirar. Lo único que atravesó el opresivo silencio de los pasajeros fue el sonido de las balas de un helicóptero girando. No hay adultos esta vez. Todo dependía de ellos, o más específicamente, de uno de ellos. Sobre Naruto, las cosas no habían sido tan serias cuando iban a luchar contra Bison. Luego, la batalla con Vega había quitado algo de la tensión, y todo el tiempo lo habían cedido a los adultos de Guile, Chun-Li y Charlie hasta que todo se intensificó. Las cosas no habían sido tan serias contra Masgear, ya que eran solo una pandilla, liderada por un hombre talentoso y con mentalidad militar, pero aún así era solo una pandilla. Todo estaba bien en su timonera para ese conflicto. Contra Setizin, Naruto había estado tan enojado, y todo había sucedido tan rápido que no había tiempo para dejar que nada se hundiera. Ahora todos tenían un mes para dejar que el desafío de Akuma y las repercusiones de él se hundieran. Mirando a su alrededor a los rostros caídos de los más cercanos a él, Naruto cerró los ojos y se quitó la capucha, deshaciendo la diadema que había usado durante años. El metal de la placa original del protector de frente estaba rayado y rayado, pero la tela se reemplazaba de vez en cuando para mantenerla en buenas condiciones. Aquí, dijo Naruto, tendiéndole la diadema a Sakura, con los ojos muy abiertos ante la implicación de tal gesto, estoy bastante seguro de que se rompería en pedazos y la perdería hoy de todos modos. Naruto, Sakura dejó de hablar cuando Naruto se movió hacia adelante y la besó suavemente en la frente antes de colocar su diadema sobre ella. Cuando se apartó de ella, pudo ver la humedad acumulándose justo detrás de sus ojos. ¿Por qué me estás dando esto? ¿No es eso lo único que tienes de tu casa? Sí. No has estado usando el blanco que te regaló Ryu últimamente, así que cuida el mío por mí, le dijo Naruto. Lo más probable es que lo hubiera perdido durante su pelea con Akuma, porque no la había visto con él desde entonces. Además, esta es mi casa. Era su hogar, y al igual que el último que tenía, no, más que Konoha de alguna manera, porque había elegido aceptar este como suyo, lucharía para evitar que alguien arruinara algo hermoso en su vida. XXX. Algún tiempo después, Hokkaido, Japón, Isla Riziri. Akuma se tomó su tiempo sentado en la costa rocosa de la isla, sus ojos se volvieron hacia el sur, esperando ver lo que quería que se acercara por el horizonte. Podía sentirlo acercándose cada vez más a medida que avanzaba el día. Al parecer, se había recibido el mensaje. Una cosa era para la que los débiles de este planeta eran buenos. Si nada más sabían cómo hacer correr la voz. Aparentemente, eran tan efectivos en eso que también podían avisar a las personas que no tenían por qué estar allí. Ryu estaba a menos de 6 metros de distancia, detrás del mismísimo monstruo al que había pasado años temiendo convertirse en algo parecido. Y, sin embargo, Akuma no lo reconoció ni por un momento. No durante la mayor parte de una hora después de la llegada del guerrero vestido de blanco. Finalmente, un gruñido bajo e irritado vino del autoproclamado maestro del puño. El mensaje que dejé no fue para tus ojos, cachorro. No hay nada para ti aquí, ni siquiera el olvido en mi mano. Las manos de Ryu se apretaron en sus guantes rojos, ya que había necesitado una profunda mirada introspectiva de sí mismo para reunir lo necesario para salir y enfrentarse a Akuma. Él no simplemente se daría la vuelta y se iría. ¿Esto es lo que querías? No. Bueno, levántate para que podamos terminar con esto hoy. No me queda ningún interés en ti, dijo Akuma sin rodeos a Ryu, me he cansado de hacerme ilusiones. Cada vez que das un paso adelante con tu poder, das 2 pasos atrás. Cobarde, resopló. Miedo de tu propia fuerza. ¿Qué valor podría encontrar en aplastarte? Así que desafías a un niño. Eso no es un niño. Retas a un niño, continuó Ryu, sin permitir que el punto débil de Akuma lo detuviera, con la intención de matarlo y arruinar a otro.
Validas tu lugar matando a cualquiera que pueda mostrar una pizca de promesa antes de que pueda alcanzarlo. Eso. Akuma no mordió el anzuelo del cuestionamiento de Ryu sobre la filosofía de su luchador. He perdido la fe en este mundo. Ha pasado tanto tiempo desde que tuve una verdadera prueba. ¿Cuál es el uso de todo el poder que tengo en mi comando cuando nunca puedo usarlo por completo? Había perfeccionado sus poderes, entregados al Satsui no Adou, solo para descubrir que no podía encontrar un igual para igualarlo en el campo de batalla. Luchar contra los débiles es algo en lo que solo los débiles se complacerían. Quiero el tipo de batalla donde veo mi vida destellar ante mis ojos. Quiero ver a la muerte de pie directamente frente a mí para poder arremeter contra él. Nunca podrás traerme algo así. Lo veo ahora. Y Sakura lo hará. Eso. Está indeciso. Akuma finalmente abrió los ojos para hablar sobre el tema en cuestión. La pelea que quiero, no la espero pronto. Solo llámalo una inversión en el futuro. Además, yo ya he desafiado al que sé que me dará lo que busco. Ryu cerró los ojos consternado, ya que ya se había dado cuenta de lo que estaba pasando. Naruto. Akuma sintió un honesto salto de emoción en su corazón, pensando en el crecimiento del joven desde que lo aniquiló por primera vez. No necesito poner mi mano en el proceso de guiarlo. Todo lo que necesito hacer es poner algo. Quiere estar en riesgo y se pondrá de pie para enfrentarme. No hay duda de si podrá estar a la altura de la ocasión. Es simplemente una cuestión de cuándo. Y yo digo, ese momento es ahora. Y si no fuera así, sería demasiado desafortunado para él. No. No te dejaré, declaró Ryu. No había ninguna parte de él que pensara que esto estaba bien. Él no permitiría, no podía permitir que esto sucediera mientras tuviera el poder para intentar detenerlo, no importa lo que cueste. Eres un tonto. Ni siquiera eres suficiente para un calentamiento, declaró Akuma. Su fantasía con el desarrollo de Ryu había pasado hace mucho tiempo, así que vete. Deja que las masas ignorantes se refieran a ti como el mejor del mundo. Siempre y cuando sepas la verdad por ti mismo, que no estás ni cerca. Debido a tu propio miedo de lo que podrías haber sido, Ryu se mantuvo de pie, lo que provocó que Akuma clavara el clavo más profundamente. Te dije que te fueras, nena llorona. Ya no mantienes mi interés. Concluyó esto golpeando su puño contra el suelo, causando un temblor que sacudió la orilla. Pero Ryu se mantuvo firme, simplemente dando un paso hacia atrás para hacerse un poco de espacio extra. Vas a golpear la tierra pero no pelearás conmigo. El suelo rara vez te devuelve el golpe, solo para que lo sepas. Eso lo hizo. Ryu sintió que la presión estancada del aire a su alrededor aumentaba cuando Akuma se puso de pie y se volvió lentamente hacia Ryu. Quizás había algo en todo esto de burlarse después de todo. Ken lo hacía todo el tiempo, y nunca había visto el sentido de eso, pero ahora, estaba comenzando a ver las aplicaciones de una táctica tan exasperante. Parecía conseguirle los resultados que quería. Entonces sintió el primer puñetazo. Llegó sin previo aviso, y Akuma ni siquiera se había molestado en adoptar una postura antes de deslizarse hacia él como un fantasma y golpearlo en el pecho. Ryu apenas pudo protegerse antes de que lo enviaran a volar. Vete, debilucho, dijo Akuma, mirando el cuerpo de Ryu romperse contra varios picos rocosos junto al mar antes de caer al agua. Le sirvió bien. Akuma no tuvo tiempo de sufrir tontos. No apareció para complacer los egos o los sentidos de la justicia que poseen los demás. Espera, ¿desde cuándo se oyó el sonido de las balas de un helicóptero cerca? Maldito Ryu. Lo distrajo lo suficiente como para enmascarar la firma del chico que se acercaba. Para cuando Akuma se dio cuenta de esto, había recibido más golpes de los que jamás había recibido en un momento de su vida. Una masa envolvente de ninfas rubios vengativos lo golpeó tan a menudo como pudieron, sin pensar en sus propias existencias mientras Akuma los atravesaba como un pañuelo de papel, disipándolos a ellos y al resto de sus hermanos. Pero nunca terminó. Naruto no se detuvo. Cada golpe fue lanzado con mala intención. Cada disparo que aterrizaba estaba destinado a romper huesos, desgarrar carne, lastimarlo lo más rápido y finito posible. La segunda oleada de clones, habiendo aprendido de su clase vencida, incluso dibujó kunai, por el poco bien que el acero hecho por humanos tendría en su piel. Suficiente.
Akuma rugió, encendiendo su ki rojo diabólico, matando al resto de las docenas de clones de Naruto con la violenta descarga inicial. El hombre se quedó de pie agravado en un pequeño cráter de su propia creación mientras señalaba la firma debilitada del perpetrador, a 40 metros de distancia, completamente fuera de la línea de fuego. Tú. Yo, dijo Naruto, sin dar un paso hacia adelante. En cambio, formó un sello de medio carnero para no hacer nada más que recurrir a su propio chakra. A los pies de Akuma, el sonido de docenas de serpientes lo alertó, pero no hubo ninguna. En cambio, había etiquetas explosivas enterradas debajo de los escombros del suelo sobre el que se habían disipado los clones de Naruto. Etiquetas que tuvieron tiempo suficiente para detonar con el tiempo que llevó sacarlas. Ups. Auge. La explosión resultante fue lo suficientemente grande como para que Naruto tuviera que moverse fuera del camino para no encontrarse atrapado dentro de sus confines, e incluso entonces todavía sentía el calor abrasador de la explosión, lamiendo sus brazos desnudos y el empujón extra no deseado de la onda de choque conduciendo él más lejos. Naruto arrastró sus pies hasta detenerse en el suelo rocoso y se dio la vuelta para mirar los frutos de su trabajo antes de ser reprendido por ello. No mires, idiota. El Kyuubi le gritó al perro que tenía una participación en esta pelea, sabes que eso no fue lo suficientemente cerca. Golpéalo más fuerte. Él puntuó esto forzando suficiente chakra a través del sello en el cuerpo de Naruto para envolverlo. Ya en el trabajo, Naruto ya había terminado los sellos de mano para su próximo movimiento, disparando balas de chakra desde su garganta con un grito, todas ellas fijadas a la firma de energía de combate que hacía tiempo que se había establecido como la de Akuma. La descarga continuó hasta que la garganta de Naruto se sintió ensangrentada y en carne viva, lo único que le impidió continuar. Aspirando aire para intentar recuperar el aliento, la capa de chakra que lo rodeaba se estabilizó lo suficiente como para formar una cola visible ondeando detrás de él. Incluso eso no lo había acabado. Pero con suerte lo había enojado, o lo había incitado a intensificar las cosas. Uno o el otro. Ambos eran igual de buenos. Desafortunadamente, no sería tan sencillo conseguir lo que quería. Y si Naruto no podía obtener lo que quería de su oponente, no había forma de que ganara. Sí, dijo Akuma mientras el polvo a su alrededor se asentaba. Se sintió complacido por el puro instinto asesino detrás del ataque inicial de Naruto, un ataque de apertura justo. Si así es como planeas luchar, detuvo un Rasengan apuntando directamente a su rostro, justo antes de hacer contacto agarrando la muñeca de Naruto. Esto puede valer la pena. Un fuerte apretón sintió que los huesos de la muñeca de Naruto se salían de la articulación cuando su Rasengan perdía su forma. Apretando los dientes de dolor después de la dislocación, las marcas de los bigotes de Naruto se oscurecieron y espesaron, mientras la capa roja de energía alrededor de su cuerpo se fortalecía, burbujeando intensamente. En su mano libre, se formó un Rasengan aún más grande, uno que Akuma no podría haber detenido, incluso si hubiera agarrado al joven por la muñeca nuevamente. Odama Rasengan, esfera en espiral de gran bola. Naruto golpeó con la técnica a Akuma mientras bloqueaba con su propio brazo libre, aplastándolo hacia abajo y haciendo que el lado rocoso de la orilla debajo de ellos se agrietara y se rompiera, enviándolos a ambos al océano. Pudo detenerse aferrándose a un acantilado con chakra mientras las rocas y los escombros caían y salpicaban el agua. Haciendo una mueca de dolor por su lesión, Naruto volvió a colocar su muñeca en su lugar y esperó a que Akuma saliera a la superficie. El área dañada ardió intensamente mientras el chakra hacía su trabajo de reparar lo que quedaba por arreglar. Girando la mano, se preparó para que continuara la primera señal del enemigo. Desde abajo, los mares se partieron. Una ráfaga de energía púrpura voló hacia Naruto, del tamaño de un 747. Ahogando un grito ahogado, Naruto corrió por el acantilado justo a tiempo para evitar ser atrapado en el alcance del asesino de Akuma, Hadoken. Naruto se retiró apresuradamente lejos de los acantilados rocosos, ya que parecían perder toda su integridad estructural una vez que pasó el ataque de Ki, desmoronándose y cayendo a pedazos. Deteniéndose en la entrada de un bosque cercano, Naruto esquivó nuevamente cuando Akuma cayó del cielo, golpeando su puño en el suelo y haciendo escombros el paisaje.
El monstruo de un hombre se puso de pie, polvo y guijarros cayendo de su mano mientras se dirigía a Naruto. ¿Aprendiste algo de la última vez que peleamos?, dijo mientras veía una tercera cola de chakra emerger de la capa de Naruto. Ese tipo de poder por sí solo no será suficiente para rascarme la carne. Naruto había llegado al límite de lo lejos que podía llegar con seguridad por su cuenta. Eso no había cambiado desde la noche en que se enfrentaron en Budokan Hall. Había encontrado formas de evitarlo, formas en las que sentía la necesidad de aprovechar rápidamente, pero solo podía esperar que fuera suficiente para atraer lo mejor de Akuma hacia adelante. Lo sé, pero es como un motor. Tengo que calentarlo, dijo Naruto, tratando de poner una fachada de confianza. No puedo pasar de 0 a 60. Dame un segundo. Una sonrisa apareció en el rostro de Akuma ante eso. No. Naruto sintió la poca seguridad que había tenido sobre la batalla hundirse con esa palabra. No. No, confirmó Akuma antes de explicar, estoy peleando contigo porque creo que tienes la habilidad de ponerme a prueba de verdad. ¿Qué tipo de habilidad mostrarías si te dejo utilizar tus mejores ataques? Esa no es la forma en que una batalla debería funcionar. Depende de ti hacer tu mejor esfuerzo, y depende de mí evitar que lo hagas. El que tenga éxito, ganará, el que fracase, morirá. Quería ver qué tan hábil era Naruto cuando tenía que trabajar en su contra. Eso no significaba que Akuma le otorgaría libertades para darle una ventaja. Un oponente al que tuvo que tomar de la mano durante una pelea para asegurarse de que no valía la pena luchar contra un desafío en primer lugar. Los ojos de Naruto se abrieron como platos cuando empezó a ocurrir lo último que quería que sucediera. Akuma comenzó a luchar contra él en su nivel básico de poder. El plan original requería que Naruto golpeara a Akuma tan fuerte como pudiera, tan a menudo como pudiera, para obligar a Akuma a utilizar tanto poder como fuera posible rápidamente en la batalla. La suposición había sido que cualquiera que estuviera realmente dispuesto a pelear con él lo habría alarmado tanto que habría tomado represalias de la manera más fácil, regresando con más poder. Golpear con 3 colas de chakra no fue suficiente. Eso ya se había establecido. Pero Naruto no había tenido tiempo de dividir el control e ir por 6. Había habido una apertura, por la que podría haber caído sobre Akuma desprevenido, y lo había tomado. Golpear 6 cruces antes de hacer su movimiento le habría perdido el elemento sorpresa. Al equilibrar y sopesar sus opciones en el lapso de unos pocos segundos, había tomado los tiros libres y abiertos sobre un enemigo negligente que se oponía a encenderlo y enfrentarlo de frente en una situación que aún no habría garantizado el éxito. Los movimientos de Akuma eran difíciles de seguir. Solo el intento fallido de Naruto de detenerlo extendiendo sus brazos de chakra le dio la advertencia que necesitaba para esquivar un golpe directo aplastante. La fuerza detrás de él era tan grande que despejó un camino a través del bosque después de haber fallado, derribando árboles por yardas. Naruto evitó el peligro de varios golpes y patadas, empujándolos a su lado sin poner su cuerpo en el camino de su trayectoria. Había aprendido del entrenamiento con Ken de la forma en que un maestro del estilo intentaba lanzar sus ataques físicos, y no había ningún discípulo de ese estilo más adepto a las técnicas cuerpo a cuerpo que Ken. Se movió y envolvió a Akuma en un abrazo de oso de 5 miembros, usando sus brazos y colas de chakra para tratar de aplastar el cuerpo de Akuma y quemarlo con el poderoso y cáustico chakra de la capa. La fuerza concentrada de toda la fuerza de Naruto en un área tan pequeña hizo que el suelo temblara debajo de ellos. Al mirar la cara del enorme artista marcial, Naruto no vio ninguna reacción, incluso cuando miró hacia abajo para mirar directamente al joven ninja. Akuma rompió el agarre, con lo que se sintió nada más que una flexión de todo el cuerpo de sus músculos. Sin un segundo de movimiento en vano, Akuma agarró a Naruto por la cara y salió disparado por el bosque, talando árboles golpeando su cuerpo contra los troncos. Naruto clavó sus 3 colas de chakra en el suelo para intentar detener a Akuma, pero solo terminó sirviendo para labrar el suelo de manera efectiva, ya que la velocidad perdida no era lo suficientemente significativa como para evitar que las acciones del hombre lo lastimaran. En uno de los columpios de Akuma, Naruto se liberó, volando hacia adelante hasta que aterrizó delante de Akuma en medio de su camino. Cargó hacia adelante, lo encontró, bajó el hombro y se estrelló contra el torso de Akuma. Apenas se movió, y Naruto se mantuvo firme por derecho propio.
hundiendo sus garras en el ki de Akuma, luego terminó y hundió ambos puños en sus riñones. Akuma dejó escapar un gruñido irritado y levantó un puño, cubierto de ki púrpura, con la intención de golpearlo directamente en la espalda de Naruto, cuando un poderoso Hadouken azul explotó en su rostro. El ataque sorpresa le dio a Naruto tiempo suficiente para agarrar a Akuma con dos de sus colas de chakra y levantarlo en el aire antes de golpearlo contra el suelo, usando la tercera cola para aplastarlo aún más fuerte. Antes de que Naruto siquiera lo sintiera temblar, sus colas lo arrastraron por el suelo, levantándolo el tiempo suficiente para servirlo en una bandeja de plata. Tatsumaki Senpukyaku, Tornado Torbellino Pierna. Un ataque muy familiar llegó girando hacia Akuma como una sierra circular, el ki del usuario lucía similar a un rayo alrededor de su cuerpo. Entró más rápido de lo que Naruto había creído posible de alguien que no se llamaba Ken, golpeando a Akuma en el centro con la punta más dura de su talón. La boca de Akuma se abrió a la fuerza por el impacto cuando la sangre y la bilis se dispararon desde el interior de su cuerpo. Como el juego de Tetherball más malo del mundo, Akuma jugaba la pelota, mientras que las colas de chakra de Naruto jugaban con la cuerda, solo que no había poste. El destructor vestido de negro despejó una sección completa del bosque con su cuerpo, impulsado por la fuerza de la pierna de un hombre. Naruto vio a Akuma desaparecer en medio del violento sonido de los árboles que se rompían y arrancaban del suelo antes de volverse hacia el perpetrador del ataque. ¿Ryu?, preguntó, manteniendo el control del delicado equilibrio bajo el que existía su temperamento cuando usaba tres colas. Ryu no era realmente su persona favorita en el mundo en este momento, pero cualquier puerto en una tormenta, y había pocas personas en las que Naruto hubiera confiado para ser capaz de hacer ruido contra alguien como Akuma. Si estaba allí para ayudar, más poder para él. La mitad de la parte superior del ki de Ryu había desaparecido, un lado colgaba de su hombro. Su cuerpo estaba cubierto de magulladuras y cortes por el único golpe de Akuma que lo había dejado inconsciente antes de que Naruto llegara. Se despertó después de sentir el choque de poder entre los dos y rápidamente se abrió camino para intervenir en el proceso. Te pediría que me dejes esto, pero dudo que lo hagas. Has invertido demasiado en esto. Ya para dar media vuelta y ir. Naruto asintió, contento de que Ryu entendiera gran parte de la situación. Si estás apuntando a formar un equipo, sería genial. No debería ser tan difícil, dijo Ryu justo cuando una explosión de poder los sacudió a los dos desde la distancia. Creo que eso sería para nosotros. Dame un segundo, dijo Naruto, sosteniendo un sello de mano mientras trataba de aclarar su mente y concentrarse. Estaré justo detrás de ti. Ryu le creyó y se dirigió hacia Akuma, deteniéndose cuando lo encontró caminando lentamente hacia ellos. El puro aura de color rojo oscuro a su alrededor ardía con la fuerza suficiente para doblar y romper árboles fuera de su camino mientras caminaba junto a ellos. Sin detenerse a mirar boquiabierto, Ryu se abalanzó sobre él y le lanzó golpes martillazos a Akuma. Los esquivó y devolvió el golpe con una sola palma abierta llena del repugnante ki del Satsui no Hadou. Ryu lo evitó, pero la mano de Akuma golpeó el suelo y envió rocas y tierra a volar directamente a su cuerpo, ojos, rostro y todo. Akuma volteó los escombros, y apenas podía ver, Ryu se preparó para defenderse de un ataque aéreo. Yakigo-usan, gran tajo de 100 demonios. Akuma aterrizó frente a él y se agachó para deslizarse directamente en las piernas de Ryu, tirándolo al suelo. Su adversario derribado, Akuma levantó su pierna y pisoteó la cara de Ryu con su pie cubierto de sandalias. Ryu lo atrapó en sus manos, apenas capaz de evitar que Akuma aplastara su cavidad torácica. Necesitó toda su fuerza para absorber todo el impacto y salvar su vida. Su cuerpo entero se hundió en el suelo cuando la sandalia de Akuma tocó su pecho. Quitando su pie, Akuma se preparó para empujar a Ryu a codazos como si fuera una pila de ladrillos. Pensando rápidamente, Ryu juntó las manos y disparó un Hadouken al aire desde su espalda, perdiendo por centímetros el rostro de Akuma. Usando esa abertura para volver a ponerse de pie, Ryu agarró a Akuma por el cuello de su ji. Akuma rápidamente rompió su agarre y giró las tornas, usando el cuello de Ryu para golpearlo contra una roca. Mientras lo sostenían contra la roca, Ryu sintió que su piel comenzaba a sangrar y arder bajo el agarre del despiadado luchador y su aura opresiva. Simplemente no podía cavar lo suficientemente profundo.
Akuma no le estaba ofreciendo una oportunidad para realizar sus movimientos favoritos. Akuma conocía todas las técnicas que Ryu conocía, y podía utilizarlas con una ventaja mortal para respaldarlas. Ryu lo había atrapado 2 veces con el elemento sorpresa, pero por lo demás había sido neutralizado constantemente. 20 años más de su entrenamiento de alto nivel, y Ryu todavía no habría estado seguro de que podría alcanzar ese nivel. Estaba a la par, si no más allá, de Gouken. Le avergonzaba. Lo hizo sentir más bajo de lo que jamás pensó que podría sentir. Había venido a luchar en lugar de alguien que pensaba que no podía defenderse, solo para descubrir que no estaba mejor. No tenía la fuerza para derribar a Akuma. No solo, pero no estaba solo. Y fue en ese momento que recordó ese hecho, a la fuerza. Una mirada de sorpresa se registró en el rostro de Akuma cuando sintió que la firma de energía de Naruto literalmente duplicaba su intensidad en un solo momento. Fue todo el tiempo que tuvo para registrar este nuevo e interesante giro de los eventos, cuando Naruto arrasó cada pedazo de follaje en su camino, usando su impulso de velocidad para aparecer al lado de Akuma y golpearlo con sus 6 colas de chakra. Eran 3 más de los que Akuma había visto por última vez, y aunque bloqueó suficientes de ellos para evitar recibir un golpe real, el impacto lo envió girando, esculpiendo un patrón infinito en el suelo con sus pies mientras permanecían plantados en el suelo. Tierra y pasto. Lo que fijó en sus ojos, casi lo confundió al principio. Un cuerpo pequeño cubierto de energía pulsante de color rojo sangre, los huesos de lo que parecía ser un zorro protegiendo la parte superior de su cabeza y la parte posterior de su cuerpo. Este ya no era un ser humano, pero era todo Naruto. Era la cosa más hermosa que jamás había visto producir a la humanidad. Un ser que claramente solo tenía un propósito para existir, destruir todo lo que se interpusiera en el camino que requería su presencia en primer lugar. La mandíbula de Ryu cayó al verlo mientras presionaba su espalda contra la roca contra la que Akuma lo había golpeado primero. Este era el nivel de poder que Naruto había alcanzado. El tipo de poder que hizo que incluso Akuma se detuviera y se diera cuenta. La voz de Naruto salió distorsionada, como si 2 de él estuvieran tratando de hablar desde el mismo cuerpo. Te lo dije, no. Desapareció y reapareció a la espalda de Akuma, solo dame un segundo. Con una sonrisa en su rostro, Akuma se giró para lanzar un puñetazo que rompió los huesos, pero todo lo que golpeó fue la quemadura roja del aura de Naruto. Una cola de chakra se aferró al brazo extendido e intentó tirar de Akuma, pero apretó los dedos de los pies y se mantuvo firme en el suelo. Con un tirón desgarrador, tiró a Naruto de sus pies y lo envió por los aires. Déjame mostrarte, dijo Akuma, agachándose mientras se preparaba para saltar en el aire, una muestra del poder que desgarrará los cielos. Dejó el suelo como un cohete, volando hacia Naruto con el Senpukai más rápido y poderoso que jamás había visto. La técnica era inestable y solo infligiría un daño grave a su objetivo. En lugar de centrarse en las partes romas del pie y la pierna del usuario, incorporó la parte de la hoja del pie y el área más fina y afilada de la pierna. Eso sin mencionar el asombroso poder asesino que hay detrás. Si se le aplicaba a un objetivo lo suficientemente débil, atravesaría lo que fuera, y no parecía ser lo suficientemente fuerte para soportarlo. Sin embargo, antes de que Akuma pudiera ir detrás de él, Naruto se adelantó, arrojando todas sus colas como una herramienta de equilibrio para enderezarse en el aire. Las colas comenzaron a girar frente a Naruto, rayos rojos brillando en sus puntas. Chakra crudo disparado desde las colas, que recuerda a una pistola Gatling de 6 cañones, Hidouchin Kosoku Hanabi, fuegos artificiales carmesí automáticos. Akuma dejó escapar un rugido cuando fue engullido por un caparazón tras otro del chakra de las 9 colas, que destrozó el paisaje a su alrededor. Los disparos errantes volaron por todas partes, tanto que Ryu tuvo que esquivar algunos. La roca en la que se había apoyado se convirtió en trozos de roca solo por un puñado de ellos. Moviéndose a través del centro del foco de fuego de Naruto, Akuma se elevó en el aire, liderando con su puño, su cuerpo envuelto en ki rojo, Gosoryuken, gran puño de dragón ascendente. Naruto cortó su cadencia de fuego el tiempo suficiente para empujarse por el aire y evitar el golpe que lo habría cortado, desvaneciéndose en el humo y el polvo que se elevaban.
Akuma maniobró su camino hacia el suelo rápidamente con el movimiento Asura Senku, y mantuvo sus sentidos bien abiertos al aterrizar, sabiendo muy bien que Naruto usaría la cubierta para moverse y atacar un punto débil cada vez que lo encontrara. Shinku Hadoken, puño de aumento de vacío. La nube de escombros se abrió de par en par para despejar el camino para la brillante explosión de energía azul de Ryu que quemó un rastro a través del suelo mientras corría hacia su objetivo. Akuma se apartó del camino cuando Naruto irrumpió, atacando con un golpe de su garra. A pesar de la falla, provocó una ola frente a la costa de la isla. Tratar de seguir el movimiento con una patada fue una locura de Naruto. Akuma agarró la pierna de Naruto en el aire y giró su propio cuerpo alrededor de ella antes de caer al suelo encima de ella, todo su peso y fuerza apuntando directamente a la rótula de Naruto. Naruto aulló de agonía solo para que Akuma envolviera su mano alrededor de la boca abierta de Naruto, el ki latía en la palma de su mano, y se dispuso a disparar por su garganta. Prueba el olvido, niño. Ryu pateó la cara de Akuma y la encontró bloqueada por su brazo libre. El simple acto de repeler el ataque de Ryu lo derribó a 3 metros de distancia, donde respondió con un Hadoken. Akuma lo apartó con el dorso de la mano solo para sentir unos dientes afilados como navajas hundirse en la parte inferior de su mano, incluso a través de las cuerdas en las que los mantenía envueltos. Se levantó de Naruto y apartó la mano, perdiendo un trozo de ella en el proceso. Las colas de Naruto lo empujaron del suelo y rápidamente se elevaron por encima de su cabeza, formando el Rasengan más grande que cualquiera de ellos le había visto hacer, y que Naruto siquiera había intentado, apuntando directamente a Akuma. Tanto Akuma como Ryu se alejaron lo más posible de Naruto en direcciones opuestas cuando el jutsu golpeó el suelo con un rugido gutural. La composición de la tierra de la isla de Riziri no estaba de acuerdo con ese curso de acción en particular. Desafortunadamente para él y para todos los demás, las partes responsables no estaban exactamente preocupadas por las consecuencias generalizadas de sus poderes. Oh hombre. El estruendo en el norte está encendido. Está bajando, y no se sabe quién o qué quedará en pie al final. Nuestro hombre principal lo está pasando mal, tratando de obligar a Akuma a hacer lo que necesita que haga. Incluso alcanzando los límites de su propio control, Naruto aún tiene que obligar a Akuma a hacer todo lo posible. Y Ryu se está quedando corto y se está quedando atrás, mientras se esfuerza por hacer una diferencia y deshacerse de su demonio literal. Para demostrarse a sí mismo que no se deja guiar por la oscuridad en el corazón de cada persona, que está por encima de ella, debe vencer al hombre que la abraza y la encarna. Pero, ¿perderá de vista su razón y sus principios en su apuesta por la victoria suprema? Ahora, una vez más me veo obligado a P-Simple el podcast de Fandom Flux, porque estoy tratando de ganar dinero en internet. ¿Sabes lo que estoy diciendo? Si quieres escuchar lo idiota que soy en la vida real y mis tontas opiniones sobre las cosas, hay un enlace cerca de la parte superior de mi página de perfil a la página de YouTube donde están los episodios, así como el sitio en sí. Tratando de conseguir algunos montones de grasa aquí. Hashtag si eres genial. De todos modos, espero que lo hayas disfrutado. Kenshi fuera. Capítulo 57. La locura del hombre. Desde arriba del campo de batalla, todo lo que cualquiera que observara desde el helicóptero podía ver era una bola azul gigantesca y brillante guiada por 6 brazos rojos, que se estrellaba contra el suelo. Fue en ese momento que la isla decidió que permanecer juntos en una sola pieza era demasiado complicado con todo el abuso que estaba tomando. El suelo alrededor de la montaña en el centro de la isla Riziri comenzó a romperse y hundirse en el agua. «Oh Dios, ¿realmente intentó eso aquí?», preguntó Sakura, presionando contra la puerta y la ventana como si eso la acercara mucho más a la pelea que se desarrollaba abajo. «Naruto, ¿por qué?». «¿Qué?». «El Rasengan ha sido el movimiento final de Naruto desde que lo conozco», comenzó a explicar Sakura, y siempre ha estado tratando de hacerlo cada vez más grande, especialmente después de que comencé a trabajar en el Shinkuru Hadoken. Porque las cosas más grandes eran geniales, y Sakura tenía un Hadoken más grande que el Rasengan de Naruto simplemente no estaba permitido. Él tenía a Rasengan, ella tenía el Hadoken, así que él aprendió Dama Rasengan, pero ella aprendió cómo hacer que su Hadoken fuera más grande y luego aprendió Shinkuru Hadoken.
Fue como una carrera entre ellos para ver quién podía inflar su ataque característico más rápido en una gigantesca bola de mírame, soy mejor que tú. Supongo que simplemente saltó el tiburón, ¿eh? Dijo Ibuki con una risa nerviosa mientras observaban la destrucción. A medida que la realidad de lo que estaban viendo se asentó, la más astuta de entre ellos se encargó de señalar algo que todos los demás no sabían o no querían decir en voz alta. Todos se dan cuenta, Karin comenzó deliberadamente, que hay gente viviendo en esa isla, ¿no es así? La isla Riziri no es un lugar desierto. Las manos de Sakura se cerraron en puños, sus uñas raspando el cristal. ¿Qué? La gente vive allí, repitió Batsu en lugar de la heredera, la cruda realidad de la situación cayendo en la boca de su estómago como una piedra, al otro lado de esa montaña. Aún no han sido evacuados, la gente va a morir. No había ninguna duda al respecto. La parte mayoritariamente deshabitada de la isla ahora estaba sentada debajo de las olas en millones de pedazos. Agregue un lugar establecido y miles de personas en pánico y los resultados serían obvios y sombríos. En un mundo inteligente, la gente habría comenzado a evacuar después de que Akuma grabó el kanji en la cara de la montaña que convocó a Naruto para empezar, pero este era el mundo real, donde la gente no se iba incluso cuando se acercaban desastres naturales de los que sabían. Días de antelación. Si no hubieran empezado a salir de la isla y ahora lo estaban haciendo, las cosas iban a empeorar antes de mejorar. De ninguna manera, razonó Ibuki, más para sí misma que para cualquier otra persona en el helicóptero, Naruto no permitirá que eso suceda. No lo haría. Con una mueca de desprecio en su rostro, Batsu miró hacia donde podía ver a Naruto moviéndose a lo largo de la ladera de la montaña, buscando a Akuma para destruir. Entrenó mucho con el chico, así que debería saberlo. Chakra que Naruto usa, menos mierda le importa sobre las cosas a su alrededor, y estaba usando más de lo que Batsu había visto nunca. Naruto le había advertido antes que cualquier cosa más allá de las tres colas, estaba jugando rápido y suelto con su control. Si comienzan a meterse en eso mientras hay personas dentro del alcance, realmente no creo que a él o a Akuma les importe. No es cierto. Ahora. Los ojos de Sakura se agrandaron, pero había visto lo que Naruto podía hacer. La pelea con Zeta en el desierto no había sido un sueño, y ella había estado ahí para eso, pero Ryusan no dejaría que ninguno de los dos lastimara a nadie. ¿Estás viendo la misma pelea que el resto de nosotros estamos viendo? Karin preguntó. Ryusan no puede detenerlos, o alejarlos de nada. Apenas es capaz de mantenerse al día por sí mismo. Algo que muchas personas habrían encontrado inimaginable si lo hubieran escuchado. Ibuki tampoco quería decírselo a Sakura además de todo lo demás, pero tampoco parecía que Ryu se hubiera detenido para proteger a nadie en el camino. Estaba en el carácter del hombre tratar de mantener a los inocentes fuera de la línea de fuego normalmente, pero a medida que la lucha continuaba, parecía estar perdiendo más y más de sus rasgos discernibles ante la naturaleza desesperada de la batalla. No hubo héroes en este conflicto. Lo único que importaba entre los que luchaban era quién terminaba alejándose cuando el polvo se asentaba. Ningún adulto iba a aparecer de la nada con las respuestas y las acciones a seguir que salvarían el día. Dependía de ellos, un grupo de niños sobrevolando el campo de batalla de una isla en un helicóptero, ninguno de los cuales tenía más de 18 años como máximo. Crecer fue más que ganar peleas sin recurrir a alguien mayor y, por lo general, más sabio. Crecer también significaba encontrar la solución a problemas que no implicaban fuerza bruta directa, sin que se les dijera qué hacer y cómo hacerlo. Al parecer, era hora de crecer. Entonces, ¿vamos a intentar salvar a la gente ahora? Kami preguntó, incapaz de medir con precisión el estado de ánimo de los pasajeros en el helicóptero. El peligro y la importancia de cuáles serían sus próximas acciones no le importaban nada. Ella había estado preparada para hacer algo proactivo desde el principio, ya que nunca se había sentido como una niña en primer lugar. Ella era todo un ejemplo a seguir, por todas las razones equivocadas. Después de todo, ninguno de ellos había sido programado para ser máquinas de matar perfectas y sin emociones. Pero aún así, no estuvo mal en este caso. Nada parecía demasiado grande para que ella lo intentara y lo manejara. Ese tipo de valentía y disposición para actuar era lo que necesitaban.
Fue algo que Karin recogió por sí misma inmediatamente después de escuchar al pequeño soldadito rubio. Ser rico no significaba para ella lo mismo que para muchos otros. Ella no tenía derecho como mucha gente pensaría. Tener la riqueza de su familia no significaba para ella que el mundo le debía algo por ser ella. Significaba que debido a que nació en tal posición en la vida, dependía de ella sobresalir y demostrar que se merecía todo lo que tenía. Si eso significaba que tenía que arriesgar su cuello para tratar de salvar a la mayor cantidad posible de personas en una isla antes de que se convirtiera en escombros, que así fuera. Después de todo, los diamantes más hermosos se formaron bajo la mayor presión. Pero por supuesto, dijo Karin, tratando de que toda la confianza que su tono de voz transmitía al resto de su cuerpo, Shibazaki, si lo desea, pidió mientras el helicóptero comenzaba a girar en una dirección para encontrar algún lugar seguro para aterrizar, como deseó Housama. Mientras Ryu ascendía al monte Riziri a través de los senderos mientras hacía su parte para tratar de mantenerse al día con la lucha en auge entre Naruto y Akuma, se dio la vuelta al nivel inferior de la isla donde habían estado luchando antes. Gran parte de la isla ahora descansaba bajo el mar, y él casi había estado entre los pedazos que ahora estaban. Ahora estaba tomando los comentarios de Dan sobre Naruto, moviendo una montaña con su fuerza mucho más en serio. La isla Riziri no iba a resistir mucho más de esto si se prolongaba demasiado. La última vez que Ryu había luchado contra Akuma, el hombre había destruido esa isla con un solo golpe una vez que había obtenido lo que quería de ella. No pensó que Naruto haría lo mismo, pero estaba luchando con un estilo mucho más violento que antes. Mientras avanzaba, se detuvo al ver el cuerpo rojo, cubierto de chakra de Naruto chocando contra la ladera de la montaña, enviando rocas, polvo y otros escombros por todas partes. Mirando hacia el aire, vio a un Akuma entrante, con el brazo extendido, listo para disparar una ráfaga de ki, Sanku Hadoken, puño de oleada cortante de aire. Con Naruto enterrado en la pared sin ningún lugar a donde ir, era un blanco fácil para las bolas de energía púrpura, lo que provocó que Ryu disparara un Hadoken más pequeño, no lo suficientemente fuerte como para dominarlos, pero lo suficiente como para desviar a algunos. Naruto explotó fuera del túnel, gritando más allá de las bolas de Sanku Hadoken interrumpidas y de regreso a la cara de Akuma, chocando contra él y enviándolos a ambos, chocando contra el camino justo al lado de Ryu. El artista marcial vestido de blanco saltó a la refriega, esquivando una garra de chakra errante de Naruto para asestar un puñetazo en el cuerpo de Akuma mientras estaba desviado. Se dobló de lado sobre el golpe de Ryu y lo golpeó con un revés que tiró a Ryu a varios pasos de distancia, convirtiendo esa misma mano en un golpe contundente para Naruto, que fue atrapado por una de sus colas de chakra. Esas malditas cosas, gritó Akuma, reajustando la posición de su brazo en el agarre de Naruto para poder agarrar la cola él mismo. Antes de que Naruto pudiera retraerlo a un lugar seguro, fue atrapado y golpeado una y otra vez del suelo y contra la pared de roca circundante. Ryu saltó y aterrizó en la cola de chakra de Naruto, clavándola en el suelo debajo de él para detener a Akuma y haciendo que el mitad hombre mitad monstruo se encorvara lo suficiente para que Ryu lo golpeara en la cabeza con una patada que lo envió a toda velocidad. Naruto se levantó del suelo y miró a Ryu después de su patada, que lo salvó de recibir más golpes de los que ya había recibido. Buen tiro, dijo en un momento de claridad. A cambio, Ryu se limitó a sonreír ante la versión distorsionada de Naruto que estaba frente a él. Gracias. Aunque no creo que haya hecho nada. ¿Por qué dices eso? Porque va a volver enseguida. Naruto puntuó eso barriendo las piernas de Ryu con su cola, justo antes de que Akuma pudiera reaparecer en un abrir y cerrar de ojos a través de Asura Senku, y cortarle la cabeza a Ryu con su versión de la patada Senpukyaku. Los ojos rojos de Akuma miraron a Naruto como un asesino puro por salvar a lo que vio como un intruso indigno en su gran batalla. Chico, tú. Cállate. Naruto no quería escuchar nada de lo que tenía que decir y, en cambio, tomó represalias con los Rasengans gemelos, uno en cada mano.
Akuma lo detuvo agarrándolo por las muñecas, la cantidad de fuerza que tomó creó una onda de choque en el aire que hizo vibrar la tierra. Naruto se ancló con sus colas antes de darse cuenta de que las había cavado en la montaña para apoyarse. Era una idea arriesgada, pero si valía la pena, podría enterrar a Akuma y vaporizar libremente lo que quedaba después solo para estar seguro. Si nada más, le haría darse cuenta de que luchar contra Naruto y Ryu requeriría todo su poder. Rasen Shinsen, temblor en espiral. Akuma sintió que el suelo se caía debajo de él cuando el jutsu desgarrador de la tierra de Naruto hizo que todo un lado de la montaña colapsara y se desmoronara. Ryu tuvo que levantarse para correr y lanzarse tan lejos como su cuerpo pudiera llevarlo antes de verse atrapado en el deslizamiento de tierra también, pero subestimó cuánto de la montaña sufriría por la técnica. Cayendo, Ryu comenzó a salvarse saltando de piedra que caía a piedra que caía como si fueran plataformas. Saltando más rápido de lo que podían caer, logró salvar su salud, al menos hasta que vio a Akuma haciendo lo mismo. Los ojos del demonio de piel oscura estaban fijos únicamente en Ryu mientras navegaba por el laberinto de escombros en el aire, acercándose directamente a él. Ryu no tenía la menor idea de cómo reaccionar, dejándolo como un pato sentado en el aire hasta que una garra de chakra roja lo agarró y tiró de él antes de que Akuma pudiera atravesarlo con un puñetazo. Fallando, Akuma giró su cuerpo para ver la garra de chakra golpear a Ryu directamente contra él, con el puño primero, directamente en la mandíbula de Akuma. Rápido para reaccionar y darse cuenta de su situación, Ryu improvisó, construyendo tanto para alimentar su cuerpo como pudo, lanzando un ligero giro que hizo girar la garra de chakra de Naruto junto con él. Si esto iba a suceder, sucedería a su manera, Suirakuryuken, puño de dragón choque. Fue exactamente el mismo proceso y movimiento del Shoryuken original, solo que con la fuerza añadida del tirón natural de la gravedad y la fuerza de Naruto deseando que avanzara junto con la de Ryu. El artista marcial tradicional no podía recordar haber golpeado a otro ser vivo con tanta fuerza en toda su vida. Ryu sintió estallar un hueso. No solo de Akuma, sino de él mismo. Tanto el radio como el cúbito de su antebrazo se rompieron por la fuerza añadida que Naruto añadió a su ya formidable puñetazo. Akuma ni siquiera cayó el resto del camino al suelo cuando fue disparado desde el extremo del cañón que era el puño de Ryu. A pesar de los sonidos de toda una ladera de roca chocando y cayendo, el crujido enfermizo del cuerpo de Akuma golpeando el suelo antes de que toneladas de rocas se amontonaran en la parte superior de su cuerpo caído resonó más fuerte que cualquier otra cosa. Naruto jaló a Ryu de regreso a una superficie nivelada y lo dejó en el suelo antes de que su chakra pudiera quemarlo demasiado. Naruto habría dicho que lo lamentaba si hubiera estado en un estado mental de disculpa, pero en este momento, con su sentido de agresión solo medio embotado por el enfoque de su lado más dócil, lo único de lo que podía preocuparse era de mantener vivo a Ryu. Para que Akuma no tuviera una mejor oportunidad de ganar. Pero eso ya no parecía importar. Naruto literalmente había dejado caer un cuarto de montaña sobre su maldita cabeza. No había un ser vivo que pudiera sobrevivir a algo así, la caída y las secuelas. Pero solo para estar seguro. Kage Bunshin no Jutsu, Shadow Clone Jutsu. Naruto formó 30 clones. Sabiendo que no durarían mucho debido a aquel chakra que los llevaba destruyéndolos simultáneamente, todos se lanzaron por el acantilado, enormes Rasengans formados por sus colas, todos gritando a todo pulmón cuando chocaron con los escombros que Akuma estaba enterrado debajo, creando explosiones grandilocuentes una tras otra. Ryu se aferró al borde y miró por encima del borde con incredulidad. Tuvo que agarrarse a la pared de la roca lo suficientemente fuerte como para cortarse las palmas de las manos, para evitar que lo sacudieran o lo volaran. Volviéndose a su lado, donde Naruto estaba observando, hirviendo en su forma de 6 colas, mientras esperaba una señal de que todo había terminado o que necesitaba hacer aún más. De cualquier manera, estaba anticipando que el otro zapato caería en cualquier momento. Realmente podría mover una montaña si fuera necesario. Una pelea que involucre a Naruto podría requerir que se vuelvan a dibujar los mapas.
Si estuviera en las cartas, Naruto podría hundir toda la isla, al igual que Akuma lo había hecho frente a los ojos de Ryu años antes. Ese nivel de fuerza, pensó Ryu para sí mismo, ignorando los cortes y magulladuras, el chakra quemado, la suciedad y la sangre que cubría su cuerpo, es inhumano. No puedo igualar eso de esta manera. Por mi cuenta. No es suficiente. El lado sur de la isla Riziri había sido completamente nivelado. Parecía que la mitad del lugar había sido objeto de pruebas de armas de alto nivel. Pero al menos la isla seguía en pie. Al menos quedaba algo. Si había algo positivo era que quedaba tierra para reconstruir cosas. Dio un suspiro de alivio. El peor de los casos en este caso no sucedió, y al final se las arregló para marcar la diferencia con sus propios dos brazos, uno de los cuales se rompió en este punto. Necesitabas derrotar a Mishoryuken para tener una oportunidad, Akuma. Naruto le dedicó una mirada extraña, pero en su estado actual, las bromas no eran exactamente lo primero en su mente. Ryu se dio cuenta de esto a mitad de la batalla en la que Naruto normalmente habría estado corriendo la boca para aumentar su propia adrenalina y desgarrar la voluntad de su oponente, y no pensó en eso, excepto cuando se preguntó por qué seguía así. Habían sido 2 minutos completos y nada se había movido debajo de lo que algunos habrían llamado zona cero. Naruto sabía, o aún estaba anticipando algo que Ryu no había estado. Mientras el adolescente vestido de chakra se paraba como una estatua, salvo por las colas que se agitaban a su alrededor, esa profecía se cumplió cuando la isla comenzó a temblar y temblar de nuevo. Parecía un terremoto sincero, pero Naruto lo sabía mejor. La roca que rodeaba el cuerpo de Akuma no se derrumbó tanto como dejó de existir debajo contra la columna de ki que se disparó al cielo debajo de lo que debería haber sido su tumba. Fue entonces cuando emergió, y pareció oscurecerse por la energía de Satsui no Ado esparcida en el aire sobre la isla. Con cabello blanco, venas onduladas por todo su cuerpo y rayos de ki rojo inestable saliendo de él como un rayo, no había duda. Esto era todo lo que Akuma tenía dentro de él. Estoy complacido. Tal vez este mundo no sea tan débil como pensaba, reflexionó Akuma en voz alta para sí mismo antes de mirar a casi 300 metros a Ryu y Naruto, más específicamente a este último. He vivido en este mortal lugar, perfeccionando mi poder asesino durante décadas. Ahora, puedes verlo de primera mano. Ahora, luchas contra el verdadero demonio. Ryu descansó sobre sus rodillas, con la boca abierta ante lo que estaba viendo y sintiendo. Había más. Querido Dios, había más. Akuma podría sacar más. Siempre podría haber sacado más, todo el tiempo. Simplemente nunca tuvo que hacerlo. Naruto no mostró miedo, ni aprensión alguna. Esto era lo que había estado esperando. Tenía que suceder si tenía alguna posibilidad de ganar esta batalla, para forzar a Akuma a su absoluta profundidad de fuerza. No podía alejarse de eso ahora, incluso si era mucho más de lo que había anticipado. Levantando sus 6 colas de chakra, todos formaron garras en sus extremos, que voltearon a Akuma al unísono. Eso era lo mucho que le importaba. Era todo lo que necesitaba decir. Sin preocuparse por su propio bienestar, Naruto se dejó caer por el borde y se lanzó hacia Akuma con la intención de infligir un daño grave. Akuma no se movió, mirando todo el tiempo mientras Naruto iba directo hacia él. El golpe que Naruto aterrizó con toda su fuerza detrás de él fue verdaderamente catastrófico. El suelo debajo de Akuma a 10 metros de profundidad en una circunferencia de 50 se derrumbó en guijarros, pero en la parte inferior, el monstruo mejorado estaba de pie, con el puño de Naruto hundido en su mejilla, inmóvil. Una sola gota de sangre goteó de su boca, dibujando una sonrisa de suficiencia de él antes de agarrar con fuerza el brazo de Naruto, sin importarle el miasma venenoso que era el chakra de Naruto. Las yemas de sus dedos atravesaron la armadura natural que creó el chakra, clavándose en la propia carne de Naruto. Naruto no vio al abrumado Akuma golpearlo. No recordaba haber sido golpeado la primera vez, pero comenzó a sentirlo alrededor de la 12ª vez que Akuma lo golpeó. No podía pensar con la suficiente claridad como para contraatacar inteligentemente antes de caer al suelo y oscurecerse. Sin embargo, lo que sí recordaba era despertarse al escuchar un grito gutural de Ryu.
Cuando abrió los ojos, lo primero que vio fue el puño de Akuma abriendo un enorme agujero en el pecho de Ryu y saliendo por su espalda. Naruto no pudo ver el rostro de Ryu cuando su cuerpo cayó al suelo. Se cayó y Akuma se volvió hacia Naruto, sus enojados ojos rojos abrieron un agujero en él, sin pensar en la vida del hombre que acababa de apagar. Naruto dijo una breve oración en su cabeza y se puso de pie. No podía detenerse y llorar. Solo estaría perdiendo el aliento preguntando por qué había que deshacerse de Ryu de una manera tan despiadada. Esto era lo que había estado esperando, y todavía no había fallado exactamente. Ahora no podía pedir un Mulligan en el plan de juego. Mientras tanto, en otra parte de la isla Riziri Fuji, Karin había hecho arreglos para evacuar a la población. Ella podría movilizar algo así antes de que la JSDF pudiera empezar a hacerlo, ya que probablemente recién ahora estaban recibiendo la llamada de que las cosas se estaban volviendo locas allí. Ahora, lo más difícil que podían hacer era convencer a tantas personas como pudieran para que dejaran de apresurarse y entrar en pánico. Necesitaban reunir a todos cerca de la costa norte, lejos de los combates que estaban teniendo lugar en el lado opuesto de la isla. Allí solo había 2 pueblos, repartidos a lo largo de la costa a lo largo de más de 30 millas. Tuvieron que dividirse y acorralar a tanta gente como pudieron, tan rápido como pudieron. El helicóptero de Karin dejó a Batsu y Kami en un lugar, mientras que ella y Sakura buscaban abordar el otro. 4 adolescentes para intentar salvar a más de 5.000 personas. Sakura y Karin realizaron su tarea a pie, dejando al asistente de esta última, Shibasaki, en el helicóptero con la tarea de vigilar la batalla tanto como pudiera mientras buscaba los transportes de evacuación de Karin. De todos modos, no había mucho que un helicóptero recreativo pudiera hacer por tanta gente. El suelo tembló, los cristales de las ventanas resonaron, y la gente gritó cuando un accidente bloqueó la vía principal de Riziri Fuji. Los 2 pueblos de la isla no eran enormes. Una carretera muy atascada podría obstruir el tráfico durante un tiempo, especialmente cuando todos los que tenían un automóvil intentaban huir a la vez. Karin estaba en otra parte, alejando a la gente del atasco antes de que pudieran quedarse atrapados en él también, pero para aquellos que todavía estaban atrapados allí, no tenían otro camino que seguir adelante, y Sakura fue la que tuvo que moverlo. Aparte, pesaba 3.000 libras en una forma torpe y desordenada, sin neumáticos debido a que estaba en el techo. Cada músculo del cuerpo de Sakura gritó en protesta mientras hacía todo lo posible por mover los escombros de metal retorcido, el suelo raspaba cada vez que hacía que se moviera. Sin embargo, no podía despejarlo del camino. Naruto sin tocar el chakra del Kyuubi podía mover un jeep que seguía siendo media tonelada más pesado, pero incluso entonces, tenía ruedas. Dándole otra oportunidad, Sakura puso todo su cuerpo en la acción, sus pies se clavaron parcialmente en el pavimento mientras trataba de ponerse de pie. Incluso cuando lo hacía, poco importaba. Puedo mover esto. Sakura pensó para sí misma obstinadamente, apretando los dientes mientras esforzaba cada centímetro de su ser. La gente cuenta conmigo, no puedo simplemente rendirme. Mientras continuaba empujando, una mano de piel amarilla se presionó justo encima de la de ella y le dio un fuerte empujón, enviando a Sakura hacia adelante sin previo aviso, empujando el auto hacia adelante y fuera del camino. Sakura se puso en pie y se detuvo a trompicones, dándose la vuelta para ver quién había hecho eso. Karin se había dado la vuelta para intentar ayudar. De pie allí, en su gloria de ropa andrajosa y con los brazos atados, Oro le dio a Sakura una sonrisa, completa con sus dientes faltantes. ¿Qué? Eso fue todo tú, dijo, todo lo que hice fue darte suficiente empujón para conseguir tú empezaste. Eso no era por lo que ella lo había estado mirando. Oro-san, ¿qué estás haciendo aquí? El anciano se apartó del camino mientras los autos pasaban a toda velocidad ahora que el camino estaba abierto nuevamente, hablando casualmente como si no hubiera estado cerca de ser atropellado. Oh, bueno, yo estaba cerca cuando tu amigo estaba entrenando tan duro, y yo estaba interesado. Ahora al menos sé para qué era. Un fuerte sonido retumbante los alcanzó desde la distancia, y lo bien que está dando sus frutos. Sakura había sido capaz de apartar su mente de eso al concentrarse en lo que tenía que hacer, pero una vez que volvió a llamar su atención sobre lo que estaba sucediendo, un escalofrío recorrió su espalda.
Su capacidad para sentir la energía era fuerte, no es que tuviera que estar con la salida que estaba sintiendo. Oh Dios, es aún más fuerte, dijo, pensando en voz alta sobre el poder de Akuma. No parecía posible. Su poder había sido tan profundo y ancho como el océano antes, pero ahora parecía tan vasto como el cielo, ¿o no? Incluso el lado oscuro de Sakura se resistió momentáneamente a lo que estaba sintiendo, antes de despertar una sensación de pánico dentro de la chica. Oro cerró los ojos y captó lo que podía sentir de la pelea desde la distancia. Al verlo dentro del ojo de su mente, no pudo percibir nada positivo sucediendo en el frente de Naruto y Ryu. Este hombre era fuerte. Muy fuerte. El mejor ataque de Ibuki, algo contra lo que absolutamente ninguno de los miembros de su grupo de amigos habría intentado enfrentarse, solo pudo hacer que Oro considerara usar su otro brazo para luchar contra ella. Alguien así podría al menos ayudar a enfrentarse a Akuma, si no tomarlo. Sé que no tienes ningún interés en esto, comenzó a decir Sakura antes de inclinarse ante Oro, pero sé que puedes sentir lo que está sucediendo aquí. Creo que eres lo suficientemente fuerte como para hacer algo al respecto. Tal vez incluso para... Un desgastado suspiro vino del agotado guerrero. No puedo, dijo Oro solemnemente, causando que el corazón de Sakura cayera. Cómo odiaba ver una expresión tan preocupada en una chica bonita. Pero así fue, de una forma u otra, todo terminará antes de que pueda llegar allí. Esta isla no durará si lo que siento es correcto. Incluso entonces, mientras hablaban, la isla Riziri se sacudió como si alguien estuviera tratando de arrancarla de la tierra. No fue un hecho fortuito. Desde que comenzó el temblor, nunca se había detenido. Si Oro no podía llegar a Naruto a tiempo, Sakura tomaría lo que pudiera conseguir, entonces, ¿podrías ayudarnos a sacar a esta gente de aquí? Ella le pidió, juntando sus manos suplicando, por favor. Todos aquí están en peligro. No podemos simplemente dejarlos. Oro hizo un espectáculo, como si estuviera pensando cosas mientras la gente huía y entraba en pánico a su alrededor. Está bien. No veo por qué no puedo, dijo a la ligera, con un viejo y andrajoso la risa del hombre detrás de ella. Ven, niño. Hay trabajo por hacer si quieres salvar a esta gente. XXX. Con Naruto, en otra parte de la isla Riziri. Naruto había sido golpeado tan fuerte que pensó que había tenido un segundo de claridad en la constante justa por el control mental que mantenía su estado de 6 colas. No fue hasta que se puso de pie y miró sus propias manos que se dio cuenta con no poca alarma que en realidad se había salido de esa forma. Mirando el suelo rocoso y sus manos, resbaladizas con icor carmesí, Naruto se dio cuenta de cuánto nublaba su visión. Oh, esa es mi sangre. Oh, esa es toda mi sangre, pensó aturdido. Había una cantidad considerable, sin duda. Naruto se levantó y miró alrededor en el escarpado campo de batalla de la ladera de la montaña, y divisó un pie descalzo mugriento visible dentro de una pila de rocas trituradas. Ryu. Naruto lo llamó, su voz resonando en el aire sobre el sonido del suelo temblando. Esperaba con todas sus fuerzas que solo había estado viendo cosas antes, un síntoma de un traumatismo contundente en la cabeza. No hubo respuesta. Todo lo que había visto había sucedido. Ryu era un poco desconsiderado y otras cosas, pero no era una mala persona. Morir de esa manera, ante un ser tan horrible, no era lo que merecía salir. Pero muy pocas personas en el mundo consiguieron el final exacto que deseaban. Si Naruto no lograba que algo sucediera, tampoco obtendría el tipo de final que deseaba. Cavó tan profundo como pudo, buscó todo el poder que pudo reunir, pero su cuerpo lo traicionó. Cuando Naruto sacó más chakra del Kyuubi, aceptando las tendencias de su lado oscuro como propias, y haciendo las suyas para unir y sincronizar el control de la energía roja, logró formar la elegante capa de chakra de cuerpo completo, pero tan pronto como la perdió. Gritando a todo pulmón para sacarlo todo, apenas pasó de las 4 antes de que la forma estabilizada se redujera, dejándolo con la versión básica que había estado usando durante años. Todo lo que Naruto pudo hacer fue reír. Pero no había nada de humor en ello. Era el tipo de risa que venía de un hombre como si dijera que lo que sea que esté sucediendo es solo su suerte. Esto nunca había sucedido antes.
Había arruinado su fajo y la batalla aún no había terminado. En el transcurso de 4 horas, Akuma le había propinado la peor paliza física que jamás había soportado, y eso había sido antes incluso de que hubiera irrumpido en su verdadero poder. La última vez que Naruto había utilizado los límites de su propio poder que podía alcanzar, había sido contra Seth, y no resultó ser una gran pelea a partir de ese momento. Pero ¿eso es todo lo que tienes? Akuma exigió saber, sonando molesto ante la posibilidad de que Naruto ya no pudiera continuar probándolo con toda su fuerza. He esperado durante décadas para luchar contra un enemigo que puede enfrentarse a mi fuerza total. No te levantes mi ira dándome lo que he querido y quitándoselo sin ceremonias. Se rompió, la roca se desprendió del suelo a su alrededor mientras su temperamento aumentaba. Naruto lo miró fijamente, sin miedo en sus ojos. Hacía mucho que había pasado el tiempo para eso. Ya no era un chico que se topó con un acto de Dios de la nada dentro de una arena en Tokio. Era alguien que se había preparado para una pelea a muerte con alguien contra quien solo tenía una o dos posibilidades de ganar. ¿Qué pasa si digo que he terminado? Naruto respondió. ¿Qué pasa si digo que no tengo nada más? ¿Qué vas a hacer exactamente? ¿Matarme? Los ojos rojos de Akuma se entrecerraron ante el tono burlón de las últimas palabras de Naruto. Chico. Cállate, dijo Naruto, silenciando a Akuma, al menos por la pura novedad de que alguien se lo dijera. Le dio a Naruto la oportunidad de exponer sus pensamientos. No me importa lo monstruo que seas. Ya no te tengo miedo. ¿Sabes por qué? Porque al final del día solo eres bueno. Por un lado. Cosa que nunca puedes hacer porque nadie es lo suficientemente bueno para que luches. Y desearía que esta fuera una situación en la que no tuviera que darte la satisfacción, porque si no fuera por ti disparando para Sakura-chan, no significaría nada para mí. En lugar de enfurecer al guerrero enfurecido, las palabras de Naruto solo sirvieron para calmarlo. Lo que hubiera sido y podría haber sido no importaba, especialmente porque lo que fue resultó ser exactamente lo que Akuma quería como resultado. Pero lo hice, y tú lo has hecho, señaló Akuma, su poder ondeando a su alrededor cuando la isla comenzó a oscilar una vez más, así que termínelo o terminaré contigo. Pero me pregunto, ¿qué tipo de pelea me lo regalará la niña, cuando deje caer tu cadáver a sus pies? No será nada como esto, pero debería ser un buen aperitivo para cuando termine de convertirla en mi oponente ideal. Naruto se mordió la lengua para evitar enfurecerse. Eso no le haría ningún bien en este punto, si ni siquiera podía aprovecharlo para equilibrar su uso de la forma de 6 colas. Ahora era todo o nada. Tenía que conseguir lo que buscaba o perderlo todo. Esta es tu oportunidad, chico duro. Golpéame con tu mejor golpe, porque soy el único que puede soportarlo. Esa parecía ser la frase clave que necesitaba para cambiar la situación aún más. La atención de Naruto y Akuma se dirigió hacia donde Ryu había caído. Naruto pensó que había terminado. Él había sido hecho, tenían tanto sentido. No había quedado nada de su energía vital después de que Akuma lo atravesó con el puño. Su apariencia fue sorprendente, por decirlo menos. La apariencia de Ryu era mucho más amenazante y poderosa. Llevaba los dientes con colmillos visibles mientras hervía de rabia. Lo que quedaba de su atuendo se describía mejor como harapos rojos y negros en lugar de ropa, manchado con su propia sangre y la tierra profunda que había sido arrancada por la intensidad de la batalla. Su piel se oscureció a un color que Naruto comparó con la de Akuma. El cabello corto de Ryu se erizó salvajemente, teñido de rojo con una combinación de sangre y su ki, que lo rodeó incontrolablemente. El rasgo nuevo más notable que poseía era la única cicatriz gigantesca y fea que se sentaba en el medio de su pecho, brillando como una estrella moribunda. Este era su Satsui no Adou. De ninguna manera, susurró Naruto para sí mismo. Era como el de Sakura. No, no del todo, es más fuerte que el de Sakura-chan. Mucho más fuerte. Debido a que Ryu había sido entrenado oficialmente en las técnicas de fortalecimiento de ki de su estilo de lucha, su poder ya había sido lo suficientemente formidable para que él durara toda la pelea y se mantuviera al día. Ryu no solo estaba usando ahora el Satsui no Adou, sino que no estaba luchando contra él. Estaba ahí, y lo estaba permitiendo, porque tenía que hacerlo. Tenía que ganar. No perdió.
Incluso para alguien como Akuma, no perdería contra él. Jamás. No luchó contra el pulso rojo oscuro de energía que se escapó de su cuerpo. Fue bueno para él. Le estaba dando lo que quería, necesitaba. Se sintió bien. ¿Por qué había estado tratando de contener esto? No le estaba haciendo daño. No lo estaba destruyendo. Solo destruiría lo que él quería. Cada paso que daba Ryu desde donde había caído originalmente causaba un cráter en el suelo mientras caminaba hacia Naruto y Akuma. Tan intimidante como era, Naruto aún no sabía si esto era algo bueno o malo. Su primer instinto fue tratar a Ryu como un enemigo. Cada advertencia en su cabeza le decía que ambos hombres lo matarían sin pensarlo dos veces. Pero Akuma era aún más fuerte y no parecía que estuvieran del lado de la otra. Iban a luchar sin importar nada. Solo tenía que asegurarse de que lo hicieran antes de volverse hacia él para poder acabar con lo que quedara si Akuma sobrevivía, o tratar de derribar a Ryu si lo dejaban en pie. Parecía como si Ryu no supiera muy bien qué hacer de sí mismo, moviendo experimentalmente sus brazos y flexionando sus manos. Ignoró lo que esto debió haberle hecho a su brazo roto, ya que el dolor no significaba nada con respecto a ver de lo que era capaz su nuevo poder. Akuma dio un paso atrás, con los brazos cruzados y observando como si estuviera complacido con lo que estaba viendo. No dijo una palabra. Eventualmente, Ryu cambió su postura y construyó su ki en sus manos a su lado, cargando lentamente su energía, un edificio Hadouken rojo y púrpura intermitente en sus manos. Naruto inmediatamente gritó a todo pulmón para llamar la atención del preocupado luchador. ¡Oye! Naruto estrelló dos de sus colas de chakra en el suelo para hacer una pared de tierra destrozada justo enfrente de Ryu. Corte. Ese era el lado del que estaba la gente. Un Hadouken tan poderoso atravesaría cualquier parte de la montaña Riziri que golpeara antes de continuar, y Ryu no había estado apuntando al aire. Quería acabar con la montaña y todo lo que había detrás. Si Akuma excavó en la montaña para demostrar su poder, Ryu quería destruirlo para mostrar el suyo. Naruto tuvo que evitar un destino similar al de Ryu, recibiendo un agujero en su pecho por parte de Akuma como represalia por evitar que Ryu le mostrara cuánto más fuerte se había vuelto. Naruto lo esquivó por poco y miró a Akuma. «No interrumpas, muchacho», amenazó Akuma antes de volver su mirada hacia el otro hombre presente, lo que él consideraba mucho más importante. «Ryu. Tu poder me llama, diciéndome que lo apague. Finalmente trascendiste tu humanidad». Ryu deliberadamente se levantó de su postura de carga de Hadouken y se volvió hacia Akuma, con la mirada apuntando al suelo como si se estuviera enfrentando a lo que lo había vencido. «La oscuridad busca quienes más lo necesitan», dijo Ryu, sacudiendo la cabeza con incredulidad ante el poder que fluía a través de él. Era más nítido, más puro que nunca antes, cuando Bison se lo había quitado, cuando Ken lo había llevado a tal punto durante el torneo. En ambas ocasiones antes había luchado furiosamente contra él. ¿Qué estaba pensando antes ahora? Estaba tan confundido. Pero ahora, esto es todo. Este Hadou me otorga más poder del que jamás había soñado. Todo quería salir de las artes marciales. Lo único que siempre había querido era ser el mejor. Era realmente mucho pedir cuando uno dedicó cada gramo de su ser desde el momento en que pudo caminar hacia esa meta. Ganar era su vida. ¿Por qué luchó contra la manifestación literal de su deseo de ganar? La risa atronadora de Akuma llenó el aire. Era un sonido horrible, como el de un hombre que ha olvidado lo que se siente sentirse bien por algo, haciendo los movimientos solo porque me había rendido contigo. Pero debería haberlo sabido mejor. Que se necesita un rozar con la muerte para traer a un hombre la mayor claridad. Naruto no fue tan reivindicado al escuchar las palabras de Ryu como el ansioso Akuma. Le hizo sentir náuseas. Esto era lo que había en el corazón del campeón que todos los fanáticos de las peleas en el mundo alababan como el mejor ejemplo de artes marciales. Alguien a quien intentar emular. Esto no era algo externo. El Satsui no Hadou no solo suplantó estos sentimientos en las personas que lo abrazaron. Tomó lo que ya estaba allí con gran detalle, la espada de doble filo de tu personalidad que formaba parte de quien eras, y la recogió, se centró en ella, la magnificó hasta que se convirtió en un punto lo suficientemente potente sobre una persona como para ser convertida en arma. Eso es todo.
Ganar era todo lo que importaba. Lo único. Tienes que, 27. Eso es lo único que quieres. Naruto nunca entendió por qué tanta gente que conocía. Sakura, Chun-Li, Ken, e Honda, gente a la que realmente admiraba por una razón u otra, trataban a Ryu como si fuera la mejor persona. Akuma probablemente era como él antes de que el Satsui no Adou se hiciera cargo. Por eso sus palabras eran tan similares, porque alguien te admiraría. Ryu volvió su mirada de odio hacia Naruto, ¿a quién le importa algo tan inútil? Escupió con dureza, apretando el puño con fuerza, no busco ninguna adulación. No necesito la aceptación despreciable de ningún débil como tú. No hay lugar para que existan los débiles. El poder es todo lo que importa, y es todo lo que necesito. Levantó el puño en el aire y golpeó el suelo con todas sus fuerzas. Naruto se pegó a la superficie mientras grandes losas de la isla se agitaban, sacudían y giraban, separándose de la base de roca que la conectaba con la corteza terrestre. Akuma se puso de pie y se echó a reír, sabiendo exactamente cuál había sido el objetivo de Ryu, destruir toda la isla de la forma en que él mismo lo había hecho con la primera en la que habían luchado años atrás. Tienes el poder en bruto, pero eres demasiado inexperto con él como para esperar copiar mis habilidades. Akuma se jactó cruelmente, burlándose de Ryu por probar una de sus técnicas, uno que él mismo ni siquiera había terminado todavía. Vuelve a intentarlo. En 15 años, si vives tanto tiempo. Ryu se levantó de donde había golpeado el suelo con su puño y se volvió hacia Akuma con una expresión indescifrable en su rostro antes de acelerar repentinamente detrás de él con el Asura Senku. La sorpresa se registró en el rostro de Akuma durante una fracción de segundo antes de que levantara la mano para evitar que la mano de una hoja golpeara sus vértebras. Giró la cabeza para amonestar el intento de Ryu contra su vida, pero recibió un puñetazo en la cara de Naruto. No iba a ir a ninguna parte. Tanto Naruto como Ryu intercambiaron golpes, bloqueos y paradas con Akuma. Tenía que vigilarlos a ambos mientras atacaban desde lados opuestos, dedicando una mitad de su cuerpo a enfrentarse a uno y la mitad adyacente a la otra. Ahora Naruto se encontraba en apuros para mantenerse al día, ya que más de la atención de Akuma se inclinaba hacia Ryu que hacia él. Kyuubi, estoy al final de mi cuerda aquí. No puedo sacar más de tu chakra. Estaba tan cansado que estaba viendo triple. Se mantuvo a sí mismo como una amenaza, simplemente apuntando al que estaba en el medio. Tienes que conformarte con lo que tienes. Vas a quemar tu cuerpo más rápido, tratando de sacar a relucir más ahora. Está bien, pensó Naruto antes de casi perder la cabeza ante el pie de Ryu. El hombre había intentado patear a Akuma, falló, y decidió continuar para intentar engañar a Naruto con eso. Ahora ustedes dos, idiotas, van a intentar matarme. Naruto pasó a Akuma, agarró el brazo de Ryu y tiró de él hacia Akuma, interrumpiendo el scrum y haciéndolos perder el equilibrio a ambos, mientras su otra mano sostenía un Rasengan que estaba dirigido a ambos. Bien. Tanto Akuma como Ryu esquivaron con el Asura Senku y trataron de aplastar a Naruto entre sus dos puños solo para terminar golpeándose el uno al otro cuando Naruto logró evitar su contraataque. Ryu fue empujado hacia atrás por la fuerza de Akuma y apretó los dientes para ignorar el dolor en su mano. El enfoque momentáneo el uno en el otro les hizo perder de vista a Naruto, casi costándole a Akuma un Rasengan sigiloso en el riñón. Deslizándose fuera del camino, Akuma dejó caer un codo sobre la espalda del agachado Naruto, estrellándolo contra el suelo. Con una mirada rencorosa hacia el Jinchuriki derribado, Akuma levantó su puño, preparado para intentar derribar a Naruto para siempre, solo para sentir el poder de Ryu creciendo junto con su temperamento. Con una burla, miró al joven luchador, el nuevo y mejorado Ryu. Aparentemente, no estaba preparado para aceptar que llevar el Satsui no Ado a su corazón no lo convertía automáticamente en el mejor de Akuma, como lo demostraba su choque de puños. Si ese fuera el caso, y Akuma quisiera interpretar el papel del viejo león, sin estar dispuesto a permitir que el más joven, más rápido y más fuerte con más tiempo de su lado terminara su miserable vida, Ryu simplemente tendría que mostrarle cuánto su opinión importaba sobre el tema. Naruto le había impedido probar esto la primera vez, pero el fragor de la batalla era un momento tan bueno como cualquier otro para descubrir los límites de su poder.
Manteniendo sus manos separadas al ancho de una pelota de baloncesto, el ki de Ryu comenzó a girar y surgir entre sus palmas, apenas restringido por la barrera que su energía había creado para sí misma. Una vez más, al igual que antes, tomó un color púrpura y rojo antinatural. Un marcado contraste con el aspecto azul brillante y saludable del ki de una persona normal. Era un reflejo de la mente y el espíritu de la persona que lo usaba. Todo lo que Ryu vio, todo lo que le importó ver, fue un objetivo perfecto. Una víctima con toda la amplitud de su poder. Mesatsu Go Adou, aniquilando la gran oleada. Akuma miró hacia atrás a Naruto, quien apenas podía levantarse, y sonrió con satisfacción antes de saltar poderosamente en el aire, sobre la explosión de energía del tamaño de un bloque de la ciudad de Ryu. Con eso, podría sacar a Naruto de la ecuación, buen Ryu. Ahora para ti, colgando en lo alto, Akuma formó su propio Hadoken similar, tonto. Ahora perece ante el poder de mi verdadero Hadoken. Ryu moriría por la técnica que tan descaradamente intentó hacer la suya. Incluso si se retirara ahora, no se recuperaría con el tiempo suficiente para hacer algo con respecto al propio ataque de Akuma. Había sido una batalla maravillosa mientras duró, pero una vez más, el señor indiscutible del combate a muerte reinaría supremo. Morir. El grito de Naruto atravesó el aire y Akuma vio un destello de luz púrpura debajo de él que no era de Ryu. Mirando hacia abajo, vio la visión imposible del Mesatsu Go Adou de Ryu saliendo de la mano derecha de Naruto, apuntando directamente a él. No. ¿Cómo pudo haber sobrevivido, y mucho menos contrarrestar y convertir el movimiento de Ryu en el suyo? El Ito Basirano Kinkou, equilibrio del sacrificio humano. Cuando el Hadoken se acercó lo suficiente, Naruto abrió cada Tenketsu en su brazo y usó su chakra como ancla para absorberlo en su cuerpo. En ese momento exacto, un disparador mental del Kyuubi lo impulsó a revertir con fuerza el flujo del chakra de Naruto. Como el Hadoken no podía volver a salir por donde entró, tuvo que salir por el otro brazo de Naruto, razón por la cual se tomó una medida tan precisa. Un movimiento en falso o un pequeño contratiempo en el momento en el que se encontraban habría volado, en el mejor de los casos, uno de los brazos de Naruto y, en el peor de los casos, habría provocado que todo su cuerpo explotara. Era una técnica lo suficientemente peligrosa como para que solo Naruto estuviera lo suficientemente loco como para intentarlo, y el riesgo que conllevaba estaba allí con cada ataque de ki contra el que intentaba usarlo, desde el más débil de los débiles hasta el más fuerte de los fuertes. No valía la pena el peligro a menos que el ataque matara o mutilara a Naruto de todos modos, razón por la cual solo debía usarse en situaciones de todo o nada. Akuma se cubrió lo mejor que pudo cuando la explosión lo golpeó, y gritó cuando la enfermiza energía púrpura rasgó su ropa, piel, cabello y músculos indiscriminadamente. Incluso con su propio y poderoso suministro de poder, fuera lo que fuera, había sido más de lo que podía soportar. No tenía sentido para él. Incluso si el Hadoken de Ryu lo hubiera golpeado, no debería haber hecho ese tipo de daño. No tenía idea de que había recibido un impulso del chakra de Naruto cuando había usado sus propios poderes para revertir el movimiento. La suma era mayor que sus partes, y esa patada extra había sido demasiado para él. Ryu, enojado porque la técnica de Naruto y no solo la suya propia había resultado en que Akuma fuera tan gravemente herido, no dejaría que el chico indigno y débil tuviera la última palabra sobre quién asesinó a Akuma. Esa designación era solo para él. Con un gran salto, Ryu se lanzó hacia Akuma con el puño primero, la muerte te espera. La curva de su puñetazo abrió el torso de Akuma en una muestra de sangre desde la cintura hasta el cuello, la boca del monstruo se quedó abierta en un grito silencioso de dolor y odio. Su puño cubierto de sangre, Ryu se retorció en el aire, reuniendo sus energías oscuras en él. Cuando ganó la gravedad, siguió el cuerpo que caía de Akuma hasta el suelo, apuntando con cuidado antes de lanzar un segundo puñetazo directamente en el cráneo de Akuma en el momento exacto en que golpeó el suelo. Mesatsu Go Shoryu, aniquilando al gran dragón ascendente. Cuando la cabeza de Akuma se partió y roció sangre y materia cerebral en la cara de Ryu, la isla Riziri había recibido suficiente paliza. Fue la gota que colmó el vaso. Los segmentos de la isla finalmente comenzaron a desprenderse de su masa terrestre general y deslizarse hacia el océano. El agua llenó rápidamente todas las grietas y lo sumergió todo.
Ryu no se movió ni un centímetro, simplemente miró la expresión de Akuma, retorcida en un vil y deformado rostro de horror mezclado con dolor. Por un momento, se sintió gratificante. Más gratificante que cualquier victoria que hubiera obtenido. El amargo sabor de la sangre de Akuma sabía más dulce que cualquier sorbo de agua fría tomado después de un trabajo bien hecho en el entrenamiento o la batalla. Pero fue demasiado fugaz. Solo así, la satisfacción se fue. La adrenalina se había desvanecido. Cerrando los ojos mientras las rápidas aguas de los mares se hundían también, Ryu solo tenía un pensamiento en su mente retorcida: no es suficiente. Su grito de rabia fue ahogado por el océano rompiendo a su alrededor. XXX. Tomó un esfuerzo de equipo y horas de trabajo mientras la isla Riziri se derrumbaba a su alrededor, pero Sakura, Karin, Batsu y Kami finalmente pudieron llevar a miles de personas al punto de extracción que Shibazaki había llamado para el equipo de evacuación de Karin. Parecía que a su familia le costaba tener un ejército privado en marcación rápida. Habían traído una embarcación lo suficientemente grande como para contener a la mayoría de la población de la isla, tantas como los niños pudieran llevarse. Todos sabían que había algunos a los que no sabían perseguir y alcanzar, o algunos que habían intentado sentarse y esperar todo. No querían pensar en lo que les pasó a esas personas cuando vieron la isla desmoronarse como una galleta rancia. La gente normal no podría sobrevivir a algo así. Ni siquiera pensaron que ninguno de ellos podría sobrevivir a algo así. Por eso era tan alarmante pensar en el posible destino de Uzumaki Naruto. Sakura y Karin habían recurrido a abrazarse para consolarse mientras esperaban cualquier señal, positiva o negativa. Aunque la vista y el sonido de la nada parecía ser el indicador más alarmante de todos. Sin embargo, ninguno de ellos tuvo el estómago para decirlo en voz alta. No querían pensar de esa manera. Incluso Sakura ya no podía sentir nada. No Naruto. No Ryu. No Satsui no Adou. Nada. La aterrorizó más que cualquier otra cosa. No lo veo, susurró Ibuki, sus ojos clavados en la isla Riziri hundiéndose bajo las olas. Parecía imposible que una isla entera fuera destruida en el transcurso de una batalla, pero ella había sido testigo de eso. Y uno de los perpetradores de eso era su principal preocupación: ¿dónde está Naruto? Él no podría ser. Oro cerró los ojos y negó con la cabeza. Ustedes jóvenes son tan rápidos en entrar en pánico, dijo, haciendo que los ojos de todos los presentes que se preocupaban por él se lanzaran hacia él. El niño no está muerto. Por supuesto, a menos que lo haya hecho. Branquias que podría no ser el caso por mucho más tiempo, pero... Maldito viejo. No podría simplemente decir que Naruto estaba atrapado bajo el agua. ¿Fue realmente tan difícil? Joder, maldijo Batsu, subiéndose a la barandilla del barco y saltando a la bebida. Estaría condenado si ese idiota se ahogaba mientras estaba de guardia. No, después de todo esto, no es una oportunidad. Al menos estás viviendo lo suficiente para verme graduarme. Dijo antes de sumergirse bajo el agua, esperando ver alguna señal de Naruto. Tampoco era tan imposible como pensaba que sería. El cuerpo de Naruto todavía brillaba en rojo con la presencia del chakra del Kyuubi, formando un faro de luz para seguir debajo de la tinta negra. Batsu esquivó rocas sueltas, pedazos de barcos y casas, y más mientras nadaba hacia el shinobi caído. La luz se desvanecía más rápido con cada momento, por lo que no desperdició nada y rápidamente regresó a la superficie donde el helicóptero de Karin rápidamente comenzó a dar vueltas sobre su cabeza. Se dejó caer una escalera que Batsu agarró con una mano, levantándolos rápidamente fuera del agua y en el aire. Batsu comenzó a trepar, esperando sinceramente no tener que realizar RCP para que Naruto comenzara a respirar. Afortunadamente, se salvó el destino de dar boca a boca cuando Naruto comenzó a toser, escupiendo agua salada directamente de sus pulmones para limpiarlos. Un suspiro de alivio vino del viejo compañero de carrera de Naruto, ya que el ritmo de su ascenso disminuyó significativamente ahora que el peligro inmediato había pasado. Batsu estaba cansado y no había tenido que lanzar un solo puñetazo en todo el día. Solo podía imaginar lo gastado físicamente que estaba Naruto. ¿Gané? Preguntó la voz de Naruto débilmente desde donde estaba colgando precariamente sobre la espalda de Batsu. El adolescente de cabello salvaje echó una mirada atrás detrás de ellos, donde solía estar toda una isla.
Un escalofrío recorrió su espina dorsal, preguntándose qué tipo de potencias se necesitaron para hacer ese tipo de cosas en toda una masa de tierra. Llevaba a uno de ellos al hombro. No lo sé, dijo Batsu, vas a tener que decírmelo. La presión de no ser lo suficientemente fuerte, de no ser el mejor y de perder en la batalla, finalmente llegó a Ryu lo suficiente como para hacer que perdiera su mente amorosa. Se ha convertido en un talón con una venganza. El lado oscuro es fuerte, gente. Ahora Ryu es Evil. Por supuesto. La arrogancia de Akuma volvió para morderlo 2 veces, y Ryu usó su puño para convertir su cerebro en un Jackson Pollock dentro de su cráneo. Sí, los revuelto como huevos. Como solía ser mamá. O papá. O yo. ¿Quién no puede hacer huevos revueltos? Me estoy saliendo del camino. De todos modos, espero que les haya gustado, y habrá más. Kenchi fuera.